En un destello de colores brillantes, un joven guerrero con armadura roja y blanca desata un poderoso ataque, su espada envuelta en llamas. Grita el nombre de la técnica, Breath Edge, con una resolución clara, no importa cuán desesperada sea la situación, él seguirá adelante. Este recuerdo, fragmentado y con fallos, se desarrolla como una de esas optimistas sagas de héroes populares de hoy en día, una historia donde no hay finales malos. En él, el héroe y su compañera rubia se enfrentan juntos a un demonio colosal y con cuernos. Su rostro llena la oscuridad, una única lágrima trazando un camino por su mejilla. Lucha por recordar el nombre de su juego favorito, las palabras confusas e indistintas mientras el recuerdo se desvanece. Esa lágrima cae en un vacío, su impacto enviando una onda a través de una superficie quieta, marcando una transición desde las profundidades de su sueño. Con un leve gemido, su ojo se abre con un parpadeo. Una voz suave llega hasta él, anunciando que por fin ha despertado. Parpadea, su visión se enfoca en una joven de cabello rubio inclinada sobre él. Ella lo mira con preocupación y le pregunta, Luke, ¿estás bien? Él solo puede devolverle la mirada, confundido. Aún acostado en la cama, observa cómo ella le pone una mano en la frente. ¿Cómo está tu fiebre?, pregunta, regañándolo suavemente para que no la mire así. Él permanece en silencio, preguntándose quién es ella. Levanta una mano hacia la venda en su cabeza, un destello de familiaridad en su mirada. Siente que la ha visto en alguna parte y logra decirle que cree que ya está bien. Una cálida sonrisa se extiende por el rostro de ella mientras expresa su alivio. Ella le ofrece algo de fruta, explicando que es un regalo de la familia de un niño que salvó. Al ver su confusión, le recuerda los sucesos de la noche anterior, había rescatado a un niño que se ahogaba en el río, regresó empapado y luego le dio fiebre a la mañana siguiente, todo mientras insistía en que viajaría como de costumbre. Mientras sus palabras calan, el recuerdo regresa. Se deja caer de nuevo en la almohada, exhausto, admitiendo para sí mismo lo duro que había sido. Recordó los sucesos de la noche anterior. Mientras regresaba de su patrulla, había visto a un niño siendo arrastrado por la corriente del río. Con el aumento de avistamientos de monstruos, se había lanzado a salvar al niño sin pensarlo dos veces. Pero este recuerdo de una aldea se sentía incorrecto, inconexo. Una oleada de confusión lo invadió mientras se preguntaba en qué aldea estaba pensando. El pensamiento se solidificó en una imagen completamente diferente, no debería estar en una aldea en absoluto. Debería estar en su estudio en Tokio. Mientras estas dos realidades conflictivas luchaban en su mente, los recuerdos de su vida diaria en esta aldea volvieron de repente, volviéndose nítidos y claros. Estaba en una habitación sencilla, acostado en la cama. La joven a su lado habló con voz suave. Comentó que era raro que tuviera una fiebre así. Sabía que era su costumbre lanzarse a ayudar a la gente sin pensar, pero le suplicó que no la preocupara tanto. En ese instante, se dio cuenta de que la recordaba, pero no de su vida en la aldea. Un nombre brotó de repente de sus labios mientras se incorporaba de golpe en la cama. Aisa. La chica dio un respingo, sobresaltada por su arrebato. Su sorpresa dio paso a un ligero sonrojo. Confirmó que ese era su nombre, Aisha Dantima. Él la miró fijamente, el reconocimiento se solidificó. Aisha Dantima, una de las heroínas del juego, Legend of Spare. La expresión de ella era de pura confusión mientras le preguntaba si de verdad había olvidado el nombre de su amiga de la infancia. Su mirada se desvió más allá de ella, hacia la ventana, y en el reflejo no vio su propio rostro, sino el del protagonista del juego, Luke. No había lugar a dudas. La verdad comenzó a revelársele. Todo se derrumbó. Había reencarnado como Luke Dantima, el protagonista de su juego favorito, Legend of Spare. Recordó el juego en sí, una popular y optimista saga de héroes. Siempre le habían encantado ese tipo de historias, a pesar de ser él mismo un tipo promedio y de bajo rendimiento. Era esto, la llamada reencarnación Isekai. Recordó al protagonista del juego, un héroe que superaba cada dificultad con su ingenio, talento y fuerza. Era el tipo de final feliz y perfecto que siempre le había encantado. Este recuerdo solidificó su confianza. Sabía a ciencia cierta que no había finales malos en Legend of Spare. La revelación le provocó una sacudida de pura emoción. Se incorporó de golpe, con los puños apretados, y gritó que su futuro estaba prácticamente garantizado. Su repentino arrebato sobresaltó a Aisa, que dejó escapar un pequeño grito de sorpresa. Su emoción dio paso inmediatamente a la vergüenza. Empezó a sudar y se disculpó, dándose cuenta de que había gritado sin querer. Aisa, con cara de preocupación, le preguntó qué le pasaba, señalando lo raro que estaba actuando. Ahora que entendía su situación, sabía que era lo primero que tenía que comprobar. Para orientarse en la línea de tiempo, se dirigió a Aisa y le preguntó la fecha actual. Mientras ella le entregaba un trozo de fruta pelada, le respondió que era el segundo mes del año espiritual 703. Él procesó la información, dándose cuenta con alivio de que todavía faltaba un tiempo para que comenzara la historia principal del juego. Este conocimiento era su mayor base. Recordó su vida pasada, sentado frente a una pantalla, habiendo jugado al juego principal innumerables veces. Lo sabía todo, cómo hacerse más fuerte, la ubicación de cada objeto y el momento de cada evento. Una idea echó raíces, a partir de ahora, podría manipular el desarrollo del futuro. Sus pensamientos se dirigieron a los puntos más oscuros de la trama del juego. Aunque no eran finales malos propiamente dichos, recordó varios eventos serios y trágicos en la cronología. Recordó a personajes que nunca fueron recompensados por sus esfuerzos, e incluso a una heroína que trágicamente se convirtió en una enemiga. Una nueva determinación se formó, esta vez, podría ser capaz de salvarlos. Esta resolución lo llenó de un poderoso sentido de propósito.
Apretando el puño, con un sonrojo de emoción en el rostro, declaró que lo salvaría a todos. Su objetivo era alcanzar un final feliz incluso mejor que el original. Aisa, que seguía observándolo con preocupación, le preguntó si de verdad estaba bien, a lo que él respondió con un simple y confiado, sí. Por dentro, sentía como su ardiente alma de jugador se llenaba de emoción. Dirigió su radiante sonrisa directamente hacia ella. Estoy bien, Aisa, dijo con convicción, definitivamente te haré feliz. Su repentina y sentida declaración la tomó completamente por sorpresa, y ella solo pudo devolverle la mirada, sonrojándose profundamente mientras pronunciaba su nombre. Rápidamente corrigió su declaración, añadiendo con un gesto de puño que también haría felices a los demás. Pero su enfoque inicial en ella ya había surtido efecto. Aisa permaneció desconcertada, con la mano apretada contra el pecho mientras intentaba procesar sus palabras. Ella lo mira, desconcertada por su repentina intensidad. Al encontrar su comportamiento extraño, le insiste en que vuelva a dormir. Sorprendido por su presencia, Luke la llama por su nombre. Durante los días siguientes, inspecciona sus alrededores, confirmando sus sospechas. No hay duda, este es el pueblo de la Ime, ubicado en el reino de la Arempia, el mundo de Legend of Spare. Pasa junto a un gran edificio, y sus pensamientos se vuelven hacia su pasado. Él y Aisa crecieron juntos en el orfanato Ventema, razón por la cual su nombre es Luke Ventema. Aunque comparten apellido, no tienen lazos de sangre. Encuentra un claro y comienza a practicar. Recuerda de la historia del juego que el Luke original entrenaba todos los días antes de que comenzara su viaje. Por ahora, decide, la simple práctica de blandir la espada tendrá que ser suficiente. Mientras continúa con sus ejercicios, se da cuenta de algo. Con cada mandoble, el siguiente movimiento le surge de forma natural, como si su cuerpo entendiera los movimientos a un nivel instintivo. Hace una pausa, confirmando su sospecha, el Luke original era un espadachín verdaderamente dotado. Puede sentir la inmensa brecha entre este talento innato y su propia vida anterior ordinaria, pero sabe que con su conocimiento previo de la historia, puede hacer el mejor uso de este don. Una sonrisa de confianza se dibuja en sus labios. De hecho, podría incluso volverse más fuerte que el original. Pero se recuerda a sí mismo que los eventos más importantes aún están por llegar. Su concentración se agudiza al recordar la línea de tiempo del juego. No pasará mucho tiempo antes de que los monstruos ataquen el pueblo en un evento que sirve como tutorial de habilidades. Resuelve derrotarlos, si es posible, antes de que alguien pueda resultar herido. Clava su espada en la tierra, fortaleciendo su determinación. El recuerdo del breve tutorial del juego, derrotar a los monstruos que invadieron el pueblo, está claro en su mente. Debe volverse más fuerte antes de ese inevitable ataque. Su intensa concentración es interrumpida por la voz de Aisa. Se acerca, con expresión llena de preocupación, preguntando si de verdad está lo suficientemente bien para su entrenamiento habitual. Él se vuelve con una sonrisa, asegurándole a la preocupona que está bien. Ella no se convence, señalando que ha estado actuando de forma extraña y usando frases raras desde que tuvo fiebre, sugiriendo que debería descansar si no se siente bien. Ella observa que se siente diferente, señalando cómo ha tenido que corregir su forma de hablar últimamente. Empuñando su espada, Luke le dice que está bien y le pide que deje de molestarlo, pensando que es más fácil actuar como su yo habitual. Sin embargo, sabe que ella siempre detecta la actuación y la expresión de ella se agria. Reflexiona sobre la actitud despectiva del Luke original hacia Aisa, un comportamiento que solo puede imitar debido a su estrecho vínculo como amigos de la infancia. Aún así, le resulta difícil mantener la fachada. Ella cambia de tema, comentando que está entrenando con su espada como de costumbre. Su comportamiento cambia al instante mientras confirma con entusiasmo que su sueño es convertirse en un héroe, una declaración que hace a menudo. Ella reconoce su sincero sueño, añadiendo que es un sueño que todos comparten. Al verlo, le pregunta si piensa continuar, y él confirma que ya casi ha terminado su entrenamiento por hoy. Aprovechando la oportunidad, ella sugiere que vayan de picnic juntos al campo de flores cerca del lago. Para su sorpresa, él acepta, y ella señala que él siempre la rechaza debido a su entrenamiento. Él le pregunta en broma si ha cambiado de opinión, dándose cuenta de que podría haberla molestado. La sospecha de ella regresa, y piensa para sí misma que él definitivamente está actuando de manera extraña. A pesar de su sospecha, un sonrojo se extiende por su rostro mientras declara firmemente que ella también irá. Queda momentáneamente impresionado por su encanto, pensando para sí mismo lo linda que es antes de decirle que se preparará. Su mente vuela al juego original, recordando a las muchas heroínas que el protagonista podía conocer, desde santas hasta princesas. Poco después, ella sale de la casa, habiéndose cambiado a un vestido de paseo con delantal. Disculpándose por la espera, levanta una cesta y anuncia que ha preparado sándwiches. Luke queda una vez más cautivado por su apariencia. Él elogia internamente su amabilidad y dedicación, recordando cómo ella apoya al Luke original de principio a fin en la historia. Recordando cuántos jugadores fueron conquistados por su inocencia, resuelve seguir la ruta de Aisa. Observó cómo Aisa lo llamaba alegremente por su nombre, haciéndole señas para que la siguiera mientras corría por delante. Al alcanzarla, la escuchó comentar sobre su extraño comportamiento reciente, aunque admitió que estaba feliz de oír sus palabras. Él respondió con una confianza recién descubierta, asegurándole que ya no había razón para temer el rechazo. Apretando el puño, declaró su ambición de convertirse en un héroe. Su rostro se iluminó con una sonrisa radiante y afectuosa. Confesó cuánto le encantaba verlo tan decidido y lo instó a seguir trabajando duro y mirando hacia el futuro. Su conversación fue interrumpida por una voz tranquila que los llamaba a ambos por su nombre.
Se giraron para ver a una mujer mayor con hábito de monja, y Luke, nervioso, intentó retractarse de sus declaraciones anteriores. La directora se rió, explicando que solo había venido a preguntarle sobre la patrulla de mañana, pero su tono cambió. Señaló que ya era casi hora de que se fueran y preguntó directamente si todavía tenían la intención de presentarse al examen de ingreso de la Academia Nacional de Magia de Sigrus. Su mente retrocedió al catalizador de este plan. Lo recordaba claramente, el primer gran evento. Un mes antes, habían llegado 2 cartas de un remitente desconocido. La directora dio más detalles sobre el contenido de esas cartas. Eran invitaciones a la prestigiosa Academia Nacional de Magia de Sigrus en la capital, la misma institución a la que asistió el héroe que puso fin a la Gran Guerra hace una década. Confesó su preocupación, incapaz de entender cómo la Academia los había encontrado a ambos, reflexionando que podría ser una simple coincidencia. A pesar de sus inquietudes, Luke y Aisa se mostraron resueltos, acordando que debían ir para descubrir el motivo de las invitaciones. Reconoció esto como el punto de entrada a la historia principal de La leyenda de los espíritus, un mundo que sabía que estaba lleno de artimañas. Comprendió que investigar el motivo de las invitaciones era la clave para superar los desafíos venideros. Al observar su expresión, la directora comentó que su decisión estaba claramente tomada. Una sonrisa nostálgica cruzó el rostro de la directora mientras los miraba. Admitió que se sentiría sola en su ausencia, mientras los recuerdos se agitaban en su interior. La realidad de su inminente partida se asentó en sus pensamientos. Mientras se alejaban, la directora los llamó, recordándoles que todavía contaba con ellos para la patrulla del día siguiente, y ellos asintieron de inmediato. Se sienta con Aisa en un banco con vistas al agua, comentando que todavía se siente extraño incluso después de haberlo dicho él mismo. Ella asiente en silencio. De repente, su atención se desvía. Le pregunta a Aisa si ha dicho algo, pero ella lo mira, perpleja, y lo niega. Él está seguro de haber oído una voz. La voz era una premonición, una advertencia clara de una amenaza inminente. Este era el evento que presagiaría el despertar, una señal de que el fin había comenzado. En un instante, una criatura monstruosa se abalanza desde el follaje, solo para ser recibida con un golpe decisivo y aplastante. Mientras la bestia cae, Luke se para sobre ella, espada en mano, expresando su sorpresa de que una criatura así apareciera tan cerca de su hogar. Aisa, de pie detrás de él, se pregunta de dónde pudo haber venido, ya que nunca antes había visto un monstruo como ese. Baja su espada, con el brazo tembloroso y entumecido por el esfuerzo. La realidad de una verdadera batalla se asienta, fue mucho más difícil de lo que recordaba del juego, donde este encuentro era simplemente un tutorial. Aisa lo observa, sus pensamientos se dirigen a la criatura caída. Inicialmente cree que incluso una persona normal podría haber ganado, pero rápidamente descarta la idea, dándose cuenta de que el talento de Luke es lo que es verdaderamente formidable. Su contemplación se ve interrumpida cuando Luke se vuelve hacia ella con una expresión urgente. Declara que la lucha tomó más tiempo de lo debido y que deben regresar a la aldea de inmediato, con una profunda preocupación grabada en su rostro. Regresan corriendo, solo para encontrar sus temores hechos realidad. La aldea está plagada de monstruos. Luke mira conmocionado, dándose cuenta de que llegó demasiado tarde. Un aldeano, hacha en mano, corre hacia ellos, explicando que una horda de monstruos apareció de repente y atacó. En el caos, no pudieron encontrar a la directora. Al oír esto, la concentración de Luke se agudiza. Mientras el aldeano pregunta a dónde van, Luke le dice a Aisa que deben dirigirse al orfanato, recordando que en la versión de los eventos del juego, nunca fue atacado. Echa a correr, gritando el nombre de la directora, decidido a salvarla. Un monstruo corpulento y con cuernos mantiene cautiva a la directora, con sus garras clavadas en su hábito. Ella les grita a Luke y a Aisa, advirtiéndoles que no se acerquen, insistiendo en que la criatura es demasiado fuerte mientras suelta un rugido monstruoso. Al ver a la bestia, Aisa se pregunta qué podría ser. La directora les insta de nuevo a que corran y se salven, pero Aisa duda. Sin embargo, a Luke esto le parece inaceptable, se niega a huir y abandonar a la directora. Él avanza con resolución, espada en mano, y le declara a Aisa que lucharán contra el monstruo para rescatarla. Siente que su yo actual posee la fuerza para hacer tal promesa. Con un potente grito de guerra, carga hacia la bestia, acortando la distancia en un instante. Mientras él se abalanza, Aisa le apoya desde atrás, lanzando un hechizo. Un chorro de agua impacta en la cara del monstruo, haciéndole gritar de sorpresa. La distracción crea una oportunidad. Luke alcanza a la directora y le grita que corra afuera para ponerse a salvo. Luego se vuelve hacia el monstruo, descargando su espada con todas sus fuerzas. La hoja se hace añicos contra la piel endurecida de la criatura. En represalia, el monstruo lanza un proyectil giratorio directamente hacia Aisa. Mientras el proyectil vuela, Luke analiza a su oponente, notando que su agilidad y sus peligrosas garras están en otro nivel. Aún así, siente que no hay forma de que pueda perder. La directora lo llama por su nombre, recordándole que él es el protagonista de este mundo, el héroe del futuro. Justo antes de que el ataque pueda alcanzar a Aisa, un muro de fuego estalla y lo intercepta. Ella grita de la impresión. Luke se gira, sorprendido de ver que las llamas se originan justo a su lado, y piensa para sí mismo que ha estado muy cerca. Mira hacia el origen del infierno y pregunta quién está ahí. Un ser masivo y ardiente se declara a sí mismo como Salamandra, el gran espíritu del fuego.
mientras Aisa y la directora observan con asombro, se revela que los 4 grandes espíritus que crearon el mundo no han sido vistos en siglos, y uno de estos seres legendarios ahora reside dentro de Luke. Acepta con entusiasmo la oferta del espíritu, instando a Salamander a desatar su poder. Este momento marca el comienzo de un gran viaje para el joven de un pequeño pueblo, ahora asociado con uno de los 4 grandes espíritus. El monstruo con cuernos retrocede, aturdido por la repentina aparición de la entidad de fuego. El poder del espíritu estalla, golpeando al monstruo con una fuerza contundente y provocando un grito gutural. Se predice que esto es solo el comienzo. Luke está destinado a conocer a los otros 3 grandes espíritus y, finalmente, convertirse en el nuevo rey espíritu que salvará el mundo. A pesar del golpe, la criatura cambia su enfoque, su mirada malévola se fija en Aisa. Luke percibe la amenaza al instante, dándose cuenta de que el monstruo ahora tiene como objetivo a la joven. Sabe que debe actuar y pide a Salamander que le preste su poder una vez más. Canaliza la energía del espíritu, haciendo que su espada se encienda. Este es el prólogo de su historia. Con una intensa concentración, ordena a la llama salvaje que se convierta en una hoja lo suficientemente afilada como para derribar el mal. Dada la orden, se lanza hacia adelante, desatando el filo de aliento, un arco arrollador de fuego puro que corta el aire hacia el monstruo, el primer golpe definitivo de su predestinado viaje. El ataque de fuego se disipa. Se detiene un momento, saboreando la embriagadora sensación de poder, pero su expresión se agria al darse cuenta de que el monstruo de alguna manera evadió el golpe. Detrás de él, la voz de Aisa interrumpe, preguntando qué quiere decir con evadió. Su pregunta queda en el aire mientras un extraño pensamiento surge en su mente. En el juego, este golpe debería haber derrotado al monstruo. Después de todo, era solo un tutorial para la habilidad. Mientras se forma este pensamiento incongruente, una salpicadura de líquido oscuro mancha el suelo ante él. La salpicadura confirma su disonancia interna. La batalla debería haber concluido en el mismo momento en que usó la habilidad filo de aliento, pero no había terminado. La horrible verdad se revela cuando Aisa jadea, un apéndice oscuro y afilado habiendo atravesado limpiamente su torso. El pensamiento resuena en negación, no debería haber sido capaz de evitar ese ataque. Su cuerpo se afloja. La sangre gotea de sus labios mientras sus ojos comienzan a vidriarse, la vida desvaneciéndose de ellos. Con la poca fuerza que le queda, susurra su nombre, Luke. Mientras ella agonizaba, un icor oscuro goteaba del enorme brazo del monstruo. A lo lejos, Luke permanecía inmóvil, con la espada en la mano, su figura pequeña contra el telón de fondo de la carnicería. Su quietud se hizo añicos en un grito primario de negación y rabia. Rugió el nombre de su ataque, filo de aliento, una y otra vez, un mantra desesperado y roto contra un enemigo que ya estaba derrotado. Mientras se enfurecía, la mano de la directora se cerró firmemente sobre la suya. Le suplicó que se calmara, señalando que en su furia ciega solo se estaba haciendo daño a sí mismo, con los nudillos blancos por la fuerza con que agarraba la espada. Ella lo contuvo, una solitaria figura de calma en medio de la devastación. Ante ellos yacía el cadáver partido en 2 del monstruo cornudo. A poca distancia, Aisa yacía inmóvil en el suelo. Luchó contra su agarre, con la mente aturdida. ¿Por qué?, susurró, la pregunta convirtiéndose en un grito desesperado y agonizante del nombre de Aisa mientras la directora intentaba calmarlo. Liberándose, corrió a su lado, arrodillándose sobre su cuerpo inmóvil. La sangre manchaba su vestido y sus labios, pero sus ojos estaban abiertos. Ella lo miró y habló, su voz débil pero recriminatoria, recordándole que él sabe que no debe llorar. Él la miró, atónito por sus palabras. Ella continuó, su voz un débil susurro, recordándole su destino. Él va a ser el héroe, y este no es el momento ni el lugar para llorar. A pesar de sus palabras, las lágrimas corrían por su rostro mientras balbuceaba en protesta. Ella lo miró, con una leve y triste sonrisa en los labios, y le pidió que no pusiera esa cara. Eso, dijo ella, no se parecía en nada al Luke que conocía. Él ahogó su nombre, incapaz de formar otras palabras. Con sus últimas fuerzas, Aisa le expresó sus últimos deseos, que viera el mundo por ella, que fuera a la academia, que conociera a todo tipo de gente, que probara comidas exóticas y que, un día, encontrara a alguien a quien amar. Mientras su rostro se contraía de dolor, ella reconoció al chico que siempre había conocido. Ahí estás de nuevo, susurró, el Luke de siempre. Por última vez, le pidió que la despidiera no con lágrimas, sino como siempre lo había hecho. Su cuerpo yacía inmóvil en el frío suelo de madera. Luke se arrodilló a su lado, su voz un susurro ahogado mientras la llamaba por su nombre, esperando una respuesta que no llegaría. Extendió la mano, su mente negándose a aceptar la verdad. La sangre manchaba sus labios, sus ojos estaban cerrados, sin vida. La revelación lo golpeó con la fuerza de un impacto físico, estaba muerta. Su negación fue inmediata y feroz. Esto no podía ser real. Insistió en que esto era, la leyenda del espíritu, un juego que conocía al dedillo, un juego que no tenía un final tan trágico, ninguna ruta de final malo. Entonces, una esperanza desesperada se apoderó de él. Recordó las reglas del mundo que creía conocer. Podía traerla de vuelta, se dio cuenta con una certeza repentina. La resurrección era posible con magia de agua. Se volvió hacia la directora, con los ojos muy abiertos y un propósito renovado. Le explicó que todavía podían salvar a Aisa de esa manera, seguro de que nadie más en el reino poseía la habilidad de usar una magia de tan alta clase. La respuesta de la directora fue un rechazo silencioso y sombrío a su esperanza. Le explicó que era inútil.
Incluso si pudieran conseguir un fruto de la vida, tal objeto solo podría funcionar en los momentos inmediatamente posteriores a la muerte. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, extinguiendo su última brasa de esperanza. La luz se desvaneció de sus ojos mientras la sombría finalidad de la situación se asentaba sobre él. La verdad era ineludible, escrita en la misma tradición en la que una vez confió. En la leyenda del espíritu, no había ninguna historia en la que alguien muerto hace mucho tiempo pudiera regresar verdaderamente a la vida. No había forma de traer a Aisa de vuelta. Se había ido. La revelación lo destrozó por completo. Un grito gutural y crudo de pura agonía brotó de su garganta mientras se desplomaba en el suelo. Su dolor se convirtió en rabia, y exigió saber por qué Salamander, el gran espíritu, no había usado su poder para salvarla. Continuó desvariando, sus palabras tenían poco sentido para nadie más que para él. Insistió en que la habían rescatado, que en la historia original no debería haber habido ningún problema. Era solo que habían llegado un paso demasiado tarde. La directora, escuchando su frenético discurso, solo pudo preguntar a qué se refería. Aprieta la mandíbula, un único y agonizante pensamiento lo consume. Su espada, si tan solo su llama hubiera hecho contacto. La implicación de ese fracaso comienza a hacerse evidente para él. La horrible certeza se derrumba sobre él. Se mira las manos, con el rostro contraído por la angustia, mientras la revelación grita en su mente, fue su culpa. Su mente retrocede, recordando una conversación con Aisa. Recuerda haberle admitido que su decisión de priorizarla a ella por encima de su entrenamiento no fue del todo desinteresada, simplemente había querido tomar el camino más fácil. Ahora comprendía el terrible precio de esa egoísta decisión. El rostro vibrante y sonriente de Aisa, lleno de vida, había sido reemplazado por la imagen quieta y silenciosa de su muerte. El recuerdo se desvanece, dejando solo la brutal realidad. Desvía la mirada de sus manos al cuerpo inmóvil de Aisa, aplastado por el peso de su conclusión. Todo fue por su culpa. Aisa estaba muerta por su culpa. Se dobla sobre sí mismo, un sonido lastimero escapa de su garganta mientras la directora lo llama por su nombre, instándolo a que se controle. Pero sus palabras no lo alcanzan. Piensa para sí mismo que ellos no entienden, todos estaban actuando como debían dentro del juego. Él fue el único que se desvió de la historia original. Las lágrimas corren por su rostro mientras se disculpa en silencio con Aisa. Se lamenta de que el verdadero Luke, el protagonista, se suponía que era un héroe trabajador. Pero él había sido ingenuo, consintiéndose y viviendo sin preocupaciones. Se da cuenta con desesperación de que, incluso después de reencarnar, seguía siendo el mismo, no el protagonista que debía ser. El peso de este fracaso lo reduce a una figura pequeña y aislada, arrodillada en la oscuridad. No es un protagonista, se dice a sí mismo, solo un don nadie en un mundo construido para un héroe invencible. Perdido y destrozado, se pregunta qué se supone que debe hacer. Cuestiona su propia capacidad para continuar. ¿Cómo podría alguien como él, un mero personaje secundario, soportar el peso de ser el personaje principal? La carga es demasiada. Un único y desesperado deseo llena su mente, quiere huir, pero mientras cae en espiral, las últimas palabras de Aisa resuenan en su mente, eso no es propio de ti, Luke. El recuerdo lo golpea con la fuerza de un impacto físico. Lo entiende. Ella tenía razón. Se da cuenta de que si se rinde, la historia misma terminará. Aunque quiera huir, no tiene más opción que seguir adelante. Ahora comprendía su deber, convertirse en el héroe que Aisa deseaba que fuera. Tenía que proteger y rescatar a los demás, acudir a ellos cuando lo necesitaran. Reconoció que un debilucho como él nunca podría ser el personaje principal, así que tenía que hacerse más fuerte y cargar con el peso de vivir como Luke. Su corazón y su cuerpo eran demasiado débiles ahora, así que resolvió entrenar duro, llevándose al límite hasta que ni siquiera la muerte fuera un temor. Actuaría como el verdadero Luke, creyendo desde lo más profundo de su corazón que un enfoque singular en el heroísmo era la forma correcta de vivir. Dedicaría todo a esta causa. Hizo un juramento de usar todo su conocimiento y recursos para superar cada dificultad y perseguir el ideal del verdadero héroe, Luke. Una voz afirmó su resolución. De pie en un charco de agua, preguntó en voz alta, Salamandra, ¿cuál es mi nombre? Aunque la pregunta fue repentina, la voz de su reflejo respondió sin dudar, eres Luke. En ese preciso instante, desechó su antiguo yo. Aceptó que ese era su deber fundamental en este mundo, el único camino que estaba destinado a recorrer. Se pondría una máscara y desempeñaría el papel que se le exigía. Desempeñaría el papel del héroe, el protagonista, Luke. Lo haría todo por el bien de las personas que estaba destinado a conocer en el futuro. Con una convicción recién descubierta, declaró su identidad al mundo, soy Luke Dantima. Y así, avanzó. Esta era la historia de una persona ordinaria tratando desesperadamente de desempeñar el papel del héroe más fuerte. Esta historia, la leyenda, no hacía más que empezar. En otro lugar, una figura encapuchada observaba un orbe brillante. Ofreció una disculpa, confirmando que Salamandra había formado un contrato. Una voz cercana expresó su sorpresa, preguntándose cómo era posible que alguien que no fuera, Su Alteza, hiciera un pacto con uno de los 4 grandes espíritus. Informaron de sus hallazgos, confirmando que el contrato era con el joven Bentema, aunque admitieron cierta incertidumbre. La figura encapuchada consideró brevemente su siguiente movimiento, preguntándose si debería simplemente eliminar al chico. Tras un momento de reflexión, desechó la idea. Su superior reafirmó la decisión. Explicó que matar a alguien con un contrato espiritual puede causar problemas significativos, ya que es difícil separar a ambos una vez que se hace un pacto, una verdad doblemente potente cuando se trata de un gran espíritu.
Había esperado asegurar a la entidad antes de que formara un contrato, pero ahora, el único curso de acción era retirarse. Al ser cuestionado sobre esta elección, confirmó que el plan había cambiado. Afortunadamente, había otro objetivo disponible dentro del mismo reino. Contemplando la ciudad capital, dio una nueva orden, ir y asegurar al gran espíritu del viento durmiente, SYLPH. En un recuerdo bañado por el sol, Aisa baila a través de un campo de flores blancas, exclamando lo hermosas que son. Luke, arrodillado cerca, recoge un ramo para ella mientras la llama por su nombre. El brillante recuerdo se desvanece, dejándolo arrodillado en el presente ante una simple lápida de piedra enclavada entre los árboles. Se gira para ver a la directora de pie detrás de él. Ella observa que se marcha de viaje, y él lo afirma en voz baja. Entonces ella le pregunta si tiene la intención de ir solo. Apartándose ligeramente, su mano se dirige al lazo negro prendido en su cuello mientras responde que no está solo. Él explica que Aisa está justo ahí con él. Mientras habla, una imagen translúcida de ella aparece a su lado, con una suave sonrisa en su rostro. Él mira de nuevo a la directora, con expresión confiada. Ella le devuelve la mirada, con el rostro convertido en una máscara de sorpresa. Su sorpresa se suaviza en una cálida sonrisa. Le dice a Luke que es fuerte y le entrega un pequeño paquete, explicando que la parte de Aisa también está dentro. Ya listo para el camino con su mochila al hombro, Luke declara su fuerza una vez más y se marcha. La directora se despide de ambos, pero mientras se aleja, su fachada de confianza se desmorona. Él no es como ella, piensa, mientras su mente reproduce un recuerdo diferente y más oscuro una y otra vez. El recuerdo es de Aisa, ensangrentada y moribunda en el suelo. Le había suplicado que no fuera como ella, que la carga era demasiado pesada. Si tan solo hubiera entrenado más su propio brazo, se lamentaba, no habría muerto. Sus últimas palabras resuenan en su mente, ella creyó en él hasta el final. El peso de todo ello es inmenso. Se queda paralizado, incapaz de dar un paso más. Siente que debe cargar con el dolor de ella, que quiere ser encerrado y consolado. Aunque sabe que no debe dejar de avanzar, algo lo detiene. Jadea, con los ojos desorbitados por la angustia. Permanece inmóvil en el sendero del bosque, con expresión sombría. Una voz, inaudible para todos menos para él, rompe el silencio, preguntando si se encuentra bien. Es Salamandra, que nota que se ve bastante pálido. Se recompone rápidamente, una amplia sonrisa, casi forzada, reemplaza su melancolía. Se gira e insiste en que solo estaba perdido en sus pensamientos, agradeciendo al espíritu su preocupación. Luego, juguetonamente, llama a Salamandra preocupadiza, pero linda, lo que provoca una nerviosa negación del espíritu de que alguna vez haya estado preocupada. Mientras ríe suavemente para sí mismo, la voz del espíritu continúa, comentando su repentina alegría y preguntando si se está burlando de ella. Comienza a caminar por el sendero, con paso decidido. El espíritu observa que su comportamiento arrogante ha regresado, igual que su antiguo yo. Las palabras del espíritu lo detienen en seco. Le pregunta a qué vino esa exhibición, presionándolo sobre qué faceta es su verdadero yo, la que muestra ahora o la sombría de antes. Baja la mirada al suelo. El espíritu explica que, como su familiar contratado, su conciencia despertó a la suya unos 10 días antes de que su pacto se formalizara, y que incluso entonces, lo comprendió. Continúa, revelando una verdad fundamental que ha percibido: su amo tiene 3 caras distintas. El espíritu aclara que, aparte de sí mismo, solo Luke conoce su verdadera naturaleza. Describe una cara rebosante de confianza masculina, y la otra como la personalidad oscura y melancólica que mostró hace solo unos momentos. Su mano aprieta la correa de su bolso mientras el espíritu plantea la pregunta inevitable: ¿cuál es el verdadero amo? Es una pregunta que debe responder, ya que ahora tiene que interpretar el papel de Luke y engañar a todos los que encuentre. Se gira, con una sonrisa encantadora en el rostro y las manos extendidas en un gesto apaciguador. Lo siento, dice, es este. Mientras habla, el gran espíritu del fuego reconoce su capacidad para leerse el corazón mutuamente. Sin embargo, se da cuenta de que, incluso con esta conexión, los pensamientos profundos en la mente de Luke permanecen ocultos, un problema mucho más complejo de lo que parecía al principio. Decidió que había algo que tenía que decirle a Salamander desde el principio. Con una expresión forzada, se disculpó, explicando que su personalidad negativa era su verdadera naturaleza, incluso si eso significaba que no le agradara. Confesó que sin mantener esta mentira, no podría encontrar la respuesta correcta que estaba buscando. La respuesta del espíritu fue una sorpresa. Para su asombro, Salamander declaró que en realidad prefería ese lado de él. Continuó, señalando que, pasara lo que pasara, él siempre miraba hacia adelante. Aunque su pasión era audible, Salamander sentía que su perfección le hacía parecer menos humano. Salamander profundizó en su amor por los humanos, como tropiezan, sufren y, aún así, siguen adelante con su dolor. Fue por esta razón, explicó el espíritu, que quería convertirse en su poder. No por Luke, sino por el hombre que admitió no ser en nada como el verdadero. Llamó a Salamander, y su rostro se iluminó con una cálida sonrisa sonrojada. Le dio las gracias al espíritu, genuinamente feliz de escuchar sus palabras. Su gratitud, sin embargo, fue efímera. Su expresión cambió mientras bajaba la mirada, murmurando, pero... Antes de levantar la vista con una sonrisa sombríamente decidida, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Mientras una mano espectral se extendía hacia él, Salamander preguntó por qué. Él simplemente respondió, porque soy Luke. Su expresión se endureció, las sombras cubrieron su rostro mientras se aferraba al emblema en su pecho. Porque tengo que convertirme en Luke, declaró con una oscura finalidad. Continuó alejándose, de espaldas.
Por lo tanto, suplicó, no le digas a nadie mi verdadera naturaleza. La petición quedó suspendida en el aire, seguida de un profundo silencio. Se quedó solo en el bosque, apoyado en un árbol en silenciosa contemplación. Ofrece un silencioso gracias por encima del hombro, con una fugaz y gentil sonrisa en los labios. Su expresión se endurece mientras le dice al espíritu que su comprensión es todo lo que importa. Mientras se adentra en el bosque, la voz del espíritu lo llama, preguntándole a dónde va. Él ignora la pregunta, con la mente ya puesta en su siguiente movimiento, el examen de admisiones en un mes, lo que le da tiempo para un desvío. Desenvaina un mandoble, su superficie pulida reluce. Una sonrisa afilada y decidida se extiende por su rostro mientras reflexiona sobre su antiguo objetivo de convertirse en Luke. Descarta la idea de que simplemente quiere imitar al original. La respuesta, lo sabe, es un rotundo no. Abriéndose paso entre la densa maleza, reconoce sus propias deficiencias. Se ve a sí mismo como negativo, carente de una motivación central o de la voluntad de actuar. Para que alguien como él se convierta en el héroe Luke, debe adquirir conocimiento, aumentar sus habilidades y volverse más fuerte que el hombre al que busca emular. Para lograrlo, cree que debe ponerse en un entorno hostil, del tipo que fuerza el crecimiento. Escanea el área, seguro de que estaba por aquí en alguna parte. Entonces, sus ojos se fijan en su destino. Lo encontré. Ante él se abre la oscura boca de una cueva. Una presencia profundamente siniestra emana de su interior, pero él se mantiene firme. Para asegurarse de que nunca más haya víctimas como Aisa, resuelve soportar cualquier infierno que sea necesario. Luke se encuentra en la boca de una vasta caverna, contemplando un bosque bañado por el sol que yace en su interior. Le explica a su compañero, la salamandra, que para subir de nivel rápidamente, deben derrotar a un monstruo poderoso. Señala la presencia de muchas criaturas fuertes, del mismo tipo que mató a Aisa, y declara que son su objetivo. Reconociendo el peligro, le ordena a la salamandra que ilumine su camino, y el espíritu responde, brillando intensamente como un orbe flotante. Entra con confianza en la caverna, asegurándole a su compañero que conoce el camino. Explica que memorizó el mapa del juego al que solía jugar, por lo que la navegación no será un problema. Su objetivo inicial, afirma, es un monstruo pequeño y débil, pero aún así, siente una amenaza palpable mientras avanza más profundo, listo para su primer encuentro. Mientras avanza, se detiene de repente. Siente la presencia de un monstruo justo delante y considera brevemente enfrentarlo. Rápidamente descarta la idea, juzgando que el estrecho pasaje es un mal lugar para una pelea. En su lugar, comienza a escalar un saliente cercano, razonando que un desvío sería más sabio. Explica que este camino alternativo conduce a un espacio amplio y abierto, un lugar mucho más ventajoso. Mientras asciende, la voz de la salamandra resuena en su mente, preguntándole cómo posee tal conocimiento de un lugar que nunca ha visitado. Luke se detiene, su expresión se endurece, y admite que es porque tiene conocimiento de la obra original. Su mente se llena de imágenes de libros abiertos y escenas de la historia que conoce. Este, conocimiento original, es su arma definitiva, una guía perfecta. Pero entiende que es inútil si la salamandra no confía en él, y resuelve seguir usando este conocimiento previo para evitar otra tragedia. Se da la vuelta, con la determinación clara. Declara que mintió, afirmando en su lugar que ha despertado una habilidad para prever el futuro. Reconoce que es una afirmación increíble. Adopta una pose confiada, preguntando con aire de suficiencia si su supuesto nuevo poder no es asombroso. El orbe de luz se acerca flotando, la voz del espíritu cuestionando su afirmación. Le pregunta si es un hombre de palabra, preguntándose cuántas veces debería creerle. Luke simplemente ofrece una sonrisa de complicidad. Su sonrisa se desvanece ligeramente mientras aclara que este poder suyo no es tan conveniente como podría parecer. Se yergue como si estuviera en un escenario, iluminado por un único haz de luz. La voz de la salamandra resuena, afirmando que esa mentira debe ser la respuesta correcta. Si Luke fuera poseído, reflexiona el espíritu, entonces él y todos los demás no tendrían más opción que prestarle su fuerza. Su expresión se endurece con determinación. Sabe que no puede depender simplemente del engaño. No importa qué futuro prevea, la carga de la lucha recae directamente sobre sus propios hombros. Mientras se adentra en la caverna, la salamandra le pregunta sobre sus capacidades, inquiriendo cuántas veces puede usar su habilidad filo ardiente. Él calcula que, a plena potencia, podría usarla 2 veces. Sin embargo, ajustando la potencia de salida, probablemente podría usarla hasta 5 veces. El espíritu expresa sorpresa, cuestionando la idea misma de ajustar el poder de una habilidad. Esta simple pregunta revela una diferencia fundamental. Reflexiona que en el juego no existía un comando para ajustar el consumo de poder de las habilidades. Este mundo, se da cuenta, posee una mayor profundidad, pero también un mayor riesgo. Un error de cálculo aquí podría ser fatal. Al inspeccionar el área, siente una fuerte presencia demoníaca, lo que confirma que este lugar es perfecto para su objetivo. Su plan se basa en una mecánica fundamental de esta realidad. Cuando un monstruo es derrotado, su cuerpo libera un torrente de magia de su fuente. Cualquiera que esté cerca puede absorber esta magia para aumentar su propio poder. El principio es simple, cuanto más fuerte es el enemigo, más eficiente es la ganancia. Se concentra en este hecho con sombría determinación. Para dominar las artes espirituales, debe aumentar su poder mágico base. El éxito desbloquearía habilidades que antes ni siquiera podía intentar. Continúa su viaje a través de los sinuosos pasadizos de piedra, con la idea de blandir nueva magia resonando en su mente. El espíritu, flotando cerca de su hombro, le pregunta, ¿magia? Pero tu yo original no podía usarla, ¿verdad? Luke lo afirma,
explicando que el Luke de la historia original nunca aprendió las artes espirituales. Este es un nuevo camino que pretende forjar. Sin embargo, advierte al espíritu que su conocimiento previo tiene límites, las cosas que eran imposibles en la historia original siguen siéndolo para él ahora. Se detiene en una vasta cámara abierta y deja su mochila. Explica que, si bien la versión de sí mismo del juego tenía talentos ocultos, aprender magia de forma independiente era un desafío considerable. Por lo tanto, debe experimentar. Mientras habla, siente el aura demoníaca creciente. El enemigo se acerca. Ahora, todo lo que tiene que hacer es esperar a que comience la caza. Desenvaina su espada, cuya hoja brilla en la penumbra. Su expresión es de intensa concentración mientras se prepara para la batalla que se avecina. Aquí, aumentará su poder mágico tanto como pueda, esforzándose por alcanzar al héroe que una vez conoció solo como un personaje. Él mira hacia arriba con incredulidad, una gota de sudor recorriendo su sien. Sobre él se cierne una monstruosa pata insectoide, con su oscuro caparazón reluciente. La criatura revela su forma completa, una imponente mantis religiosa esquelética. La reconoce al instante, una mantis moro. Sus ojos se abren de par en par por el terror. No era una bestia de nivel medio, era mucho más fuerte que la criatura que había planeado cazar. Se dio cuenta de que era una lucha imposible y supo que tenía que retroceder, pero su cuerpo se negó a obedecer. Sus piernas temblaban incontrolablemente, congeladas en el sitio por puro terror. Mientras el enorme brazo en forma de guadaña del monstruo corta el aire hacia él, una terrible revelación lo golpea. Esta era la diferencia entre él y el Luke que conocía de la historia, su propio corazón era débil. Una voz, quizás un recuerdo del Luke original, resuena en su mente, instándole a no huir. El pensamiento rompe su parálisis. Instintivamente levanta su espada, preparándose para recibir la extremidad descendente. El impacto es tremendo. El acero rechina contra la quitina con un estruendo ensordecedor, la fuerza del golpe reverberando por todo su cuerpo. El poder puro del golpe lo envía por los suelos. Levanta la vista para ver a la Mantis Moro cerniéndose sobre él, preparada para otro ataque. Sin embargo, el monstruo duda, su ataque se detiene. Él lo mira, desconcertado, dándose cuenta de que su cuerpo se había movido por sí solo, una reacción puramente instintiva. Se quedó en el suelo, jadeando en busca de aire. Sabía que el talento de la espada se suponía que estaba funcionando dentro de él, pero sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía mantener el agarre. Una ola de puro terror lo invadió, su cuerpo negándose a obedecer. Su cuerpo y su mente estaban en completa oposición, negándose a cooperar. Mientras estaba arrodillado, paralizado, la voz de la salamandra atravesó su pánico, llamándolo por su nombre. El espíritu le preguntó qué pasaba, aconsejándole que se retirara por ahora si la situación era demasiado difícil. Pero todo en lo que Luke podía pensar era en que quería escapar. Pero ese pensamiento fue aplastado de inmediato por una nueva resolución. No podía volver a ser la persona que fue una vez. La salamandra, sintiendo el cambio, le dijo que no se excediera, pero Luke le gritó con desesperación. Insistió en que era imposible, recordándole al espíritu lo que acababa de presenciar, su cuerpo moviéndose por sí solo. Miró hacia atrás al imponente mantis de la muerte, con su rostro esquelético cerniéndose sobre él. Gritó que en su estado actual, estaba demasiado superado para luchar. Era imposible. No podía convertirse en el héroe que se suponía que Luke debía ser, y ciertamente no podía derrotar a un monstruo como este. Ha pasado una semana. En medio de un enjambre de monstruos insectoides que castañetean, el gran espíritu del fuego, Salamandra, se materializa para advertir a Luke que 4 mantis de la muerte se han multiplicado. Con su espada desenvainada, Luke aprieta los dientes y confirma que ha entendido, preparándose para el asalto. Una de las colosales bestias se abalanza, su enorme extremidad en forma de guadaña se estrella contra el suelo, destrozando la tierra donde Luke había estado un instante antes. Él esquiva, y la voz de Salamandra resuena con instrucciones: enfurécete, desátate y deja que las llamas desgarren el mal, convirtiéndose en una espada. En respuesta, Luke canaliza su poder, gritando el nombre de la técnica, Rise Edge, mientras su espada se enciende. La hoja de fuego traza un arco en el aire, cortando limpiamente el torso de la mantis de la muerte más cercana. Apenas tiene un momento para registrar su éxito antes de que la guadaña de otra mantis pase zumbando junto a su rostro, fallando por un pelo. Sin perder el impulso, gira y se abre paso a través de los monstruos restantes, su espada en llamas un borrón de movimiento mientras invoca Rise Edge una y otra vez. La última criatura cae, su cabeza rodando por el suelo. Luke se yergue sobre la carnicería, con un corte reciente en la mejilla, su espada aún en guardia. Inspecciona el campo, cubierto con los cuerpos desmembrados de las 4 mantis, y se pregunta en voz alta si eso era todo. Tomándose un momento para reflexionar, Luke se da cuenta de que, incluso usando todo su poder, todavía tiene mucho que mejorar. Nota su progreso, donde antes solo podía usar Rise Edge una vez, ahora puede activarlo a voluntad. Su poder mágico se ha quintuplicado, resultado directo de sobrevivir a estas constantes luchas a vida o muerte. Una sonrisa decidida se dibuja en sus labios, pero la sonrisa se desvanece. Un rugido gutural resuena en su mente mientras se dobla de repente, temblando. El terror de la semana pasada, de estar al borde de la muerte una y otra vez, regresa en un flashback horrible y traumático, abrumándolo por completo. Lo atormentaba una visión del pasado, con el sudor perlando su frente. El rostro sonriente de Aisa apareció ante él, su recuerdo como un agudo recordatorio de lo que estaba en juego. Su sacrificio fue por él, un calor que lo salvó, y no podía permitirse ser descuidado y dejar que fuera en vano. La inquietante visión se desvaneció, dejándolo de rodillas, jadeando en busca de aire.
La pequeña forma ígnea de Salamander flotaba cerca, preguntándole si estaba bien y sugiriéndole que descansara. Luke se incorporó, negándose. Insistió en que aún no podía descansar, no mientras siguiera siendo débil, admitiendo que solo después de una batalla se sentía verdaderamente vivo. Sacudió la cabeza frenéticamente, la idea de que un recuerdo así lo abrumara en medio de una pelea real era una perspectiva aterradora. Era una experiencia que no quería volver a vivir jamás. El espíritu ígneo observó que se estaba dejando llevar. Salamander señaló que, después de solo 10 días, ya era lo suficientemente fuerte como para probablemente no perder contra sus compañeros. Luke replicó con fiereza, gritando que sus enemigos no se limitaban a los de su propia generación. Su arrebato se desvaneció mientras permanecía bajo la tenue luz en el páramo desolado. Reconoció que tal vez había adoptado una mala actitud, sobre todo porque Salamander solo mostraba preocupación por él. El espíritu se acercó flotando, su forma vacilando ligeramente. Luego le hizo una pregunta directa: Luke, ¿qué tan fuerte quieres llegar a ser? Una sonrisa de confianza se dibujó en su rostro mientras daba su respuesta sin un ápice de duda: el más fuerte del mundo. El espíritu pareció sorprendido, comentando que su ambición era mayor de lo que había imaginado. Luke aclaró que no se trataba de ambición. Explicó que con un destino así, muchas personas podrían ser salvadas. Su mirada se endureció con convicción. Ahora comprendía que aspirar a ser el más fuerte del mundo no era un deseo, sino su solemne deber. Se volvió hacia el espíritu, con voz firme. Declaró que debía convertirse en el héroe más fuerte del mundo. Con esta resolución, hizo una petición, afirmando que sería feliz si Salamander continuaba ayudándolo. La forma ígnea de Salamander ruge en respuesta. El gran espíritu declara que, si Luke habla en serio, su objetivo tiene mérito. Después de todo, Salamander es uno de los 4 grandes espíritus, y tal ambición es digna de su compañero. Él sonríe, con una confianza recién descubierta en su rostro mientras las llamas del espíritu parpadean a su lado. Sin embargo, su determinación se ve rápidamente interrumpida por un rugido en su estómago. Se da cuenta de que es hora de buscar provisiones. Se asoma a una pequeña caverna iluminada, contemplando sus opciones. La voz de Salamander lo reprende, preguntándole si planea comer hierbas de nuevo. El espíritu se ofrece a asarlas, pero cuestiona su paladar. Luke admite con un suspiro que el espíritu tiene razón. Sus pensamientos se ven interrumpidos por un grito agudo y repentino que resuena en la caverna. No había imaginado que hubiera nadie más en esta mazmorra. Mientras una pequeña piedra cae cerca, Salamander comenta sobre el patético sonido, pero Luke ya se está girando hacia el origen del grito. Más adentro en el pasadizo, el origen del grito se vuelve claro: una enorme mantis de la muerte se cierne sobre una figura caída. Una luz tenue emana de un orbe cercano. Él se precipita hacia adelante sin dudarlo. La voz de Salamander resuena, advirtiéndole que su magia está casi agotada y que no debe ser imprudente, pero la advertencia apenas lo disuade. Sabe que, incluso si se ha quedado sin magia, no puede simplemente abandonar a alguien que lo necesita. Con su resolución firme, desenvaina su espada. Salamander anuncia una nueva técnica, y Luke grita su nombre: llama noble. Esta es la segunda habilidad que Luke ha aprendido, un ataque a larga distancia que combina una estocada poderosa con una liberación de energía. Se prepara para desatar el golpe, un vendaval de poder listo para perforar el cielo. Desata su ataque, rugiendo su nombre: golpe de fuego. Un torrente de energía ígnea, con forma de garras masivas, brota de su posición y se precipita hacia la mantis de la muerte. Las garras de fuego impactan contra el monstruoso insecto, envolviéndolo por completo. En el suelo, la joven a la que la criatura había atacado es lanzada hacia atrás por la fuerza del impacto. Cuando el ataque amaina, la enorme mantis de la muerte se desploma en el suelo, derrotada. La mujer levanta la vista con asombro hacia su salvador, Luke, que se encuentra a lo lejos mientras un orbe brillante flota desde los restos del monstruo. Adea, con el sudor goteando por su rostro, mientras una ola de alivio lo inunda al darse cuenta de que llegó a tiempo. El esfuerzo lo golpea un momento después, y se agarra el brazo, exhausto. Su alivio da paso a la autocrítica. Esto no está bien, piensa. El verdadero Luke no parecería tan ansioso. Debería proyectar un aura de confianza y dignidad. Armándose de valor, esboza una sonrisa de confianza y se acerca a la mujer que rescató, preguntándole si se encuentra bien. Ella lo mira, con una expresión radiante de alivio y gratitud. Confirma que está bien y le da las gracias calurosamente. Mientras Luke contempla el paisaje desolado, la voz de la mujer resuena con su agradecimiento, declarando sin rodeos que él la salvó. Su tono cambia de repente de la gratitud a la confusión. Lo mira, con el ceño fruncido, y pregunta: ¿por qué? La mujer aclara su pregunta, queriendo saber por qué alguien como él está en un lugar como este. Revela una información impactante: se supone que no debía encontrarse con él hasta dentro de 5 años. Luke queda atónito, preguntándose cómo es posible que ella sepa eso. Se da cuenta de que este giro inesperado de los acontecimientos podría ser una oportunidad. Observó cómo la mujer que acababa de salvarse sacudía el polvo de la ropa. Aunque no podía comprender del todo la situación, reconoció que se trataba de un increíble golpe de suerte. Era ella, la heroína que se suponía que debía conocer. Volviéndose hacia él con una sonrisa brillante y segura, se presentó. Su nombre era Anero Lucas, y era una aventurera. Una joven con una sonrisa radiante se presenta como Anita. Frente a ella, un joven con una sonrisa amistosa le estrecha la mano, diciendo que su nombre es Luke Tantima. Mientras se quedan frente a frente tras el apretón de manos, ella lo mira, con un atisbo de confusión en sus facciones. Su actitud amistosa se desvanece, reemplazada por una mirada severa.
La descarta como si fuera una simple niña, dudando abiertamente de su capacidad para seguirle el ritmo. Desconcertada, levanta las manos a la defensiva, disculpándose profusamente. Explica que no tenía malas intenciones, este es un lugar peligroso, y simplemente estaba atónita por el inmenso poder de su magia anterior, algo que no esperaba de alguien que parecía tan joven. Él replica que, desde su perspectiva, ella también parece una niña. Un destello de irritación cruza su rostro mientras aprieta el puño, declarando enfáticamente que tiene 18 años y es una adulta hecha y derecha. Él le da la razón, reconociendo que los 18 años son la mayoría de edad en este mundo. Sin embargo, reflexiona que convertirse en adulto no garantiza la madurez y que su apariencia sigue siendo bastante infantil. Lucha por ocultar su diversión, tapándose la boca. Su diversión es demasiado para ella. Lo agarra por el cuello de la camisa, exigiendo saber por qué se ríe. Se sabe que esta mujer, Anera Lucas, se cuenta entre los verdaderamente poderosos. Ambos se conocieron después de que Luke se graduara de la academia y comenzara su viaje como aventurero. La maestría de Anita en la magia de atributo agua es absoluta, aquellos que presencian sus verdaderas capacidades no pueden negar su inmenso poder. De hecho, es conocida en todo el mundo como una aventurera de rango S. Ella le apunta con un dedo acusador, recordándole que vio el certificado de aventurero de rango S en su pecho hace solo unos momentos. Insiste en que debería mostrar más respeto a sus mayores. Él aparta la mirada, con un ligero sonrojo en las mejillas, admitiendo que los honoríficos le resultan difíciles y que prefiere una forma de hablar más informal. La sorpresa de ella da paso a un suspiro de resignación. Decide dejarlo pasar, considerando que él es su benefactor. Ella lo examina y se da cuenta de que está herido en varios lugares. Le dice que necesita revisar sus heridas. Sin esperar respuesta, levanta una mano y lanza un hechizo. Una luz brillante emana de su palma mientras pronuncia la palabra, curar. Él mira con asombro cómo su brazo resplandece con energía curativa. Reconoce el encantamiento como magia de recuperación de atributo agua, un hechizo para tratar heridas menores. Cuando la luz se desvanece, ella le pregunta si todavía le duele. Él confirma que ha sido curado y luego comenta que ya le ha pedido esto antes. Resuelve en silencio no perder esta oportunidad, al igual que no lo hizo 5 años atrás. Confundida, ella le pregunta a qué se refiere. Él la mira con determinación y aclara su petición, quiere que le enseñe magia, específicamente el hechizo de recuperación de atributo agua que acaba de usar. Ella considera sus palabras, explicando que, como usuaria de magia famosa en la zona, está bastante acostumbrada a tales peticiones. Luego señala que él debe saber que un simple hechizo de curar no debería ser lo suficientemente poderoso como para sanar una herida en un instante. Ella continúa, afirmando que en situaciones como esta, siempre hay algo que debe preguntar primero. Volviéndose hacia él, le pregunta por qué quiere aprender magia. Menciona que el examen de ingreso a la Academia de Magias Ixales en un año, una institución a la que ella asistió, y le pregunta qué pretende estudiar allí. Él se sorprende de que ella conozca sus planes. Él responde con convicción, declarando que quiere que su nombre sea conocido. Quiere convertirse en un héroe. Cuando ella repite la palabra con sorpresa, él aclara, un héroe como el que puso fin a la Gran Guerra Mundial contra el rey demonio Sigurd. Gesticula con audacia, proclamando que un día su nombre será conocido en todo el mundo, y que entrar en la academia es el primer paso hacia ese objetivo. Se para ante Anita, quien cuestiona su ambición. Ella señala que han pasado 10 años desde que terminó la guerra mundial del rey demonio Sigurd. En esta época de paz, pregunta, ¿qué necesidad hay de un héroe? Luke simplemente responde que la hay. Él lo explica con una mirada de confianza, recordándole que ella acababa de salvarlo. Girándose con los brazos extendidos, declara que la época es irrelevante. En algún lugar, siempre hay alguien pidiendo ayuda, y él quiere ser quien siempre pueda salvarlos. Explica, es su ideal de héroe. Reconoce que puede sonar infantil, pero cree que cuando una persona se esfuerza genuinamente por alcanzar tal objetivo, puede exhibir una fuerza inmensa. Anita lo mira fijamente, sorprendida por su convicción. Encuentra sus palabras extrañamente persuasivas, aunque no puede entender por qué. Es una cualidad única de él, las palabras dichas desde el corazón, reflejadas en su expresión, siempre llegan a su destinatario. Tras un momento de contemplación, junta las manos con decisión. Con una brillante sonrisa, acepta ser su maestra. Sorprendido, él le pregunta si está segura, y ella lo confirma. Ella guiña un ojo juguetonamente, explicando que mientras esté satisfecha, no le importará. Sin embargo, le advierte que, dependiendo de la situación, podría tener que enseñarle algunos métodos malvados. Él asiente, reconociendo que aunque no es una mala persona, entiende la necesidad. Su expresión se vuelve seria mientras reflexiona internamente. Hay otra razón, más verdadera, por la que quiere convertirse en héroe, pero esa verdad ahora está profundamente entrelazada con sus propias circunstancias personales. El pensamiento trae consigo una visión de Aisa. Se requiere un sustituto para ella. Debido a que permitió que su amiga de la infancia, Aisa, muriera, ella se ha convertido ahora en una sanadora indispensable para las batallas venideras. Es un papel precioso que solo un usuario de magia de recuperación puede desempeñar. Luke continúa su explicación a una escéptica Anita. Afirma que, aparte de Aisa, solo hay unos pocos en la academia que pueden usar magia curativa, y ninguno de ellos sería capaz de seguirle el ritmo. Recuerda la cruda realidad a la que se enfrentó, una gran batalla probablemente ocurriría durante el examen de ingreso a la academia. En ese momento, sin una forma de llenar el vacío dejado por Aisa, estaría en problemas.
Se dio cuenta de que si ella moría, no tendría más opción que asumir él mismo el papel de sanador. Volviendo al presente, le dice a Anita que había planeado comprar objetos de curación en la capital, pero que conocerla fue un golpe de suerte que cree que resolverá sus preocupaciones. Ella lo mira, sorprendida, y le pregunta si de verdad está bien, considerando que ella es una usuaria del atributo agua. Él sonríe cálidamente, recordándole que ella usó magia de fuego para ayudarlo antes. Como puede usar fuego, razona, probablemente también se le puedan enseñar otras cosas. Luego hace una amable propuesta, lo que realmente quiere aprender no es magia, sino artes espirituales. La expresión de Anita se suaviza en una sonrisa amable. Su agradable semblante se hace añicos en un instante. Sus ojos se abren de par en par por la sorpresa mientras grita, ¿artes espirituales? Agarrándolo, le dice frenéticamente que espere. Se acerca a él, con la voz llena de incredulidad. Le pregunta cómo podría aprenderlas a su edad, antes incluso de entrar en la Academia de Magia, cuando solo un puñado de magos estatales pueden usarlas. Se echa hacia atrás con un mohín, explicando que las artes espirituales, que toman prestado el poder de los espíritus, son mucho más efectivas que la magia. Contratar a un espíritu estatal es raro, y en este mundo, los humanos que pueden formar un pacto con un gran espíritu son venerados como excepcionalmente fuertes. Él señala con calma que ella tiene un contrato con Salamander, uno de los 4 grandes espíritus, y promete mantenerlo en secreto. Azorada, Anita se inclina profundamente, disculpándose por dejarse llevar y admitiendo que él es claramente el mayor genio. Él la tranquiliza, afirmando que en una pelea real, ella es probablemente mucho más fuerte que él. Sin embargo, añade con una sonrisa de confianza, en este preciso momento, él es en realidad el más fuerte de los dos. Anita lo mira, ligeramente irritada. El poder de Anita no se limita a su atributo de agua, también puede blandir magia de fuego. La combinación de estos 2 atributos legendarios da como resultado una magia extremadamente poderosa que solo ella puede usar, conocida como el espíritu de leyenda. Su verdadera fuerza, sin embargo, es un arte supremo secreto llamado Masquerade, un hechizo que hipnotiza a un oponente, permitiendo un asesinato rápido y mortal. Ella es, en todo el sentido de la palabra, una heroína que ha superado todas las expectativas. Ella lo miró, con una sonrisa juguetona en el rostro, y le preguntó si aspiraba al primer puesto. Luke le devolvió la sonrisa, confirmando que esa era su intención y que planeaba entrenar en consecuencia. Sus pensamientos se desviaron hacia la academia, donde residía cierta heroína. Reconoció su inmensa fuerza, sabiendo que tenía un contrato con Salamandra, uno de los 4 grandes espíritus, un poder suficiente para abrumarlo. Anita, sin embargo, pareció restarle importancia al desafío, comentando que con tal fuerza, usar las artes espirituales para ingresar a la academia sería un asunto sencillo. Recordó que, en el curso original de los acontecimientos, ni siquiera podía aspirar al primer puesto durante el examen de ingreso. Pero ahora, mientras observaba a la heroína desde lejos, un nuevo pensamiento echó raíces, quizás, tal como era ahora, realmente podría ganarle. Una sombra cubrió su rostro, su expresión se endureció con determinación. Volviendo al presente, Anita se ofreció alegremente a mostrarle algo de magia de inmediato. Luke aceptó, señalando que tenía talento para ello, pero su atención estaba en otra parte. Anita sugirió que comenzaran con el entrenamiento de dotación de atributos. Cerca de allí, la heroína se giró ligeramente y dio su consentimiento. Mientras Anita observa desde una corta distancia, Luke practica su magia. Ella le pregunta si se ha roto su concentración, pero él se vuelve hacia ella con una amplia sonrisa. Explica que, aunque practicar magia parece difícil al principio, tiene su truco. Con un ademán, revela un pequeño y brillante orbe de energía flotando firmemente sobre la palma de su mano, declarando con orgullo que lo ha conseguido. Su orgullo es recibido con un silencio atónito, seguido de un arrebato de Anita. Se pone en pie de un salto, exclamando que es un genio. Internamente, una tormenta de celos se desata en su interior. Ajeno a su agitación, Luke simplemente pregunta qué se siente desde su perspectiva. Intentando recuperar la compostura, ella le sugiere que intente hacer uno con ambas manos. Antes de que pueda terminar de pensar en lo vergonzoso que es esto, Luke levanta 2 orbes perfectamente formados, uno en cada mano, y pregunta si a eso se refería. Él pregunta si lo está haciendo bien. Anita deja escapar un largo suspiro, admitiendo para sí misma que, aunque lo había anticipado, la realidad de la aptitud de Luke para la magia sigue siendo impactante. Le apunta con el dedo, con expresión seria. Le dice que está haciendo las cosas en el orden completamente equivocado. Ella explica que para un usuario de magia, un contrato con un espíritu no es el objetivo final. De hecho, es todo lo contrario. Las artes espirituales son lo que uno domina después de perfeccionar la magia. Pero de alguna manera, Luke ha logrado aprender primero las artes espirituales. Mientras habla, un complejo y arremolinado orbe de energía centellante se forma en su palma. Se pregunta en voz alta si él puede imitar esto, este acto de amasar y hacer circular el poder mágico, admitiendo que ni ella misma entiende del todo lo que está haciendo. Le presenta el orbe resplandeciente. Entonces, comienza, ¿por qué no intentas preguntarle a tu espíritu? Luke la mira, confundido por su sugerencia, repitiendo la palabra, espíritu. Observa atentamente la energía arremolinada, preguntándose si puede replicar lo que hizo Salamander. Se concentra, pensando que la sensación probablemente fue algo así. Mientras él se concentra, Anita le explica la verdad sobre su habilidad. Le dice que constantemente hace que su espíritu realice un control mágico avanzado en su nombre.
Los espíritus, explica, son naturalmente hábiles en el manejo del poder mágico, y un humano con un contrato puede aprender a replicar esa sensación. Ella observaba con una leve sonrisa mientras una esfera de energía crepitante se solidificaba en la mano de Luke. Él la miraba, asombrado de haberlo logrado por sí mismo. Ella entonces le preguntó si aquello era una muestra de su propio talento innato. Él sonrió, elogiando a Anita por ser una buena maestra. Avergonzada, ella restó importancia al cumplido, admitiendo que era la primera vez que la elogiaban de esa manera. Él añadió entonces que, por cierto, tenía algo que quería pedirle para sus propios estudios más adelante. Su comportamiento cambió al instante. Acercándose a él, con una expresión seria, le hizo una pregunta directa: ¿cómo exactamente hizo un contrato con un espíritu? Él hizo una pausa, llevándose un dedo a la barbilla, pensativo. Confesó que en realidad no lo sabía, el espíritu simplemente estaba a su lado cuando recobró el conocimiento. Ella se quedó mirándolo, estupefacta. Anita le explicó que algo así era un caso extremadamente raro, ya que un contrato solo podía formarse si un espíritu le tomaba un aprecio particular a alguien. Abrumada, se dejó caer de rodillas, declarando que su situación era demasiado inusual como para servir de referencia. Él preguntó entonces si lo contrario era cierto, si había casos en los que un usuario de magia excepcionalmente hábil podía contratar fácilmente a un espíritu. Ella confirmó que eso era correcto, pero señaló que su situación era todo lo contrario, ya que él era un novato. Ella continuó, explicando con una expresión alegre que ella misma solo podía hacer peticiones sencillas a espíritus menores. Luke la miró, confundido por su afirmación, preguntándose por qué no podía simplemente conversar con ellos. Ella explicó que los espíritus se dividen a grandes rasgos en 3 tipos. Primero están los espíritus menores, que solo poseen una conciencia simple. Luego están los espíritus independientes, que pueden prestar su poder a los humanos a través de contratos. Y finalmente, están los excepcionalmente poderosos 4 grandes espíritus. Para demostrarlo, abrió los brazos de par en par, rodeada de motas de luz brillantes. Con una expresión radiante y abierta, exclamó, pidiendo que su petición fuera entregada correctamente. Observándola, Luke se dio cuenta de algo. Siempre había asumido que los usuarios de magia empleaban espíritus menores, pero ahora lo entendía, Anita era ese mismo tipo de usuaria de magia. Asintió en silencio, procesando esta nueva información. Todavía estaba procesando la naturaleza de la magia de ella cuando Anita le propuso una prueba práctica. Le sugirió que intentara usar magia de atributo agua, específicamente un hechizo llamado Aqua Shoot. Desconcertado, él preguntó si esperaba que luchara contra un monstruo. Ella aclaró juguetonamente que debía intentar dispararle a ella. Guiñando un ojo, Anita le aseguró que no pasaría nada, declarando que era una oportunidad para mostrarle su verdadero poder. Le instó a usar toda su fuerza, aunque él todavía parecía inseguro. Decidió que no había razón para dudar. Aceptando su desafío, comenzó a concentrarse, reuniendo energía mágica entre sus palmas para formar una esfera de agua resplandeciente. Su primer intento fracasó, el agua salpicó inofensivamente. Rápidamente se dio cuenta de que necesitaba amasar la magia y aumentar su densidad. Concentrándose de nuevo, logró formar un orbe mucho más estable y de aspecto potente. Con un grito decidido, lanzó el Aqua Shoot. Mientras el proyectil se abalanzaba hacia ella, Anita observó con calma su avance e invocó su propio hechizo, Aqua Shield. El chorro de agua se estrelló contra su objetivo con una fuerza inmensa. Contempló el resultado, con los ojos muy abiertos por la conmoción mientras una gota de sudor trazaba un camino por su sien. Su poderoso ataque fue inutilizado, partiéndose inofensivamente alrededor de un vórtice de agua que Anita había conjurado para su defensa. Viendo cómo se disipaban las energías mágicas, se dio cuenta con sobresalto de que podría haber puesto demasiada potencia en el hechizo. Corrió a su lado, preguntándole si estaba bien. Empapada y farfullando, Anita admitió que había estado cerca. Él se disculpó, atónito por la fuerza del hechizo, pero ella le explicó que, como solo era un hechizo de nivel intermedio, pudo controlarlo, aunque la había asustado un poco. Concluyó que si él lograba dominar el control, aprendería la magia básica muy rápidamente. Él permaneció en silencio un momento, luego le preguntó a Anita cómo ella, siendo tan poderosa, pudo haber sido doblegada por un simple monstruo. Ella le dio una palmadita ligera y tranquilizadora en la cabeza, contenta de que estuviera bien, antes de explicarle que había sido envenenada. Ella continuó, relatando que había entrado en la cueva por una solicitud del gremio. Se había reportado el olor de un monstruo, pero se suponía que era uno débil. Aunque logró retirarse, no escapó ilesa. Mostrándole una marca oscura en su pierna, le explicó que era un veneno potente y que el antídoto estaba funcionando de manera diferente a la esperada. Por eso había estado descansando allí, tratando de recuperarse. Admitió que encontrarlo había sido un golpe de suerte. Él le preguntó si siquiera tenía un plan, pero ella solo sonrió. Declaró que ahora que entendía su condición, le enseñaría magia de recuperación. Él se rió, comentando que no tardó en volver a llamarlo genio. Más tarde, acamparon dentro de la cueva. Una pequeña fogata crepitaba entre sus 2 sacos de dormir, proyectando una luz tenue sobre las paredes rocosas mientras descansaban. Ambos durmieron profundamente, recuperándose de sus respectivas pruebas. Sin embargo, en el silencio de la noche, Luke se despertó. Salió sigilosamente de su saco de dormir, llevándose su espada. Se detuvo ante un pasaje estrecho, contemplando las palabras de Anita sobre que era una zona segura. Se preguntó si ese era realmente el caso, razonando que monstruos grandes como la mantis de la muerte o los golems titanes no podrían pasar por una entrada tan pequeña. Gotas de sudor se formaron en su frente.
Sintió la tensión de intentar actuar constantemente como Luke, un esfuerzo agotador que contrajo su rostro con frustración. De repente, una pequeña criatura blanca, parecida a un orbe con un solo ojo, flotó ante él. Una voz emanó de ella, pronunciando una sola palabra, salamandra. Luke levantó la vista sorprendido, preguntándose qué podría ser. Se cubre el rostro, avergonzado, mientras el pequeño espíritu habla. Le pregunta si pudo sentir su presencia, señalando que para ser un hombre tan lleno de confianza, estaba montando un acto de fortaleza, frialdad y pasión. El espíritu continúa, observando que al menos cuando estaba en su verdadera forma, más grande, él no pareció notar su naturaleza real. Él levanta la vista, diciéndole al espíritu que está bien y que no hay necesidad de preocuparse por esas cosas. El espíritu, sin embargo, insiste firmemente en que sí la hay. Esta insistencia desencadena un doloroso recuerdo de Aisa, ensangrentada y herida. Recuerda que ella le dijo que sus palabras de la infancia fueron lo que le permitió tomar conciencia de su propio pecado, y que eso era lo más importante para ella, su propia razón de ser. El peso del recuerdo lo obliga a arrodillarse. Piensa en cómo él, el destinado a empuñar la espada sagrada, está siendo manipulado por una chica demonio. Siente que no es el hombre valiente que otros ven, sino alguien que se aferra a una débil esperanza. Con la cabeza palpitándole, decide someterse a entrenamiento. Poniéndose en pie, descarta la idea de que se está sobrecargando, afirmando que se ha estado recuperando precisamente para este propósito. Una luz brillante se forma entre sus manos mientras lanza Battle Heal, un hechizo que recuerda de un libro de referencia, destinado a restaurar la condición física del agotamiento. Después de lanzar el hechizo, se sienta en una roca a descansar. Salamander comenta que no le gusta el atributo de agua, ya que es lo opuesto al suyo. Luke sonríe levemente, respondiendo que no es exactamente así. Explica que, como son formas de vida mágicas, había asumido que sus atributos opuestos llevarían a personalidades enfrentadas, pero ahora ve que no es cierto. Sus pensamientos vuelven entonces a su entrenamiento, decidiendo practicar curar a continuación, un hechizo para sanar heridas. Para crear una herida en la que practicar, desenvaina su espada y deliberadamente se hace un corte superficial en su propia pierna. El pequeño espíritu deja escapar un grito de alarma. Levanta una mano para calmar al espíritu frenético, explicando que no puede practicar magia curativa sin una herida que sanar. Le asegura a Salamander que no pasa nada, ya que puede curarse a sí mismo de inmediato. Sostuvo su mano sobre el corte en su pierna, y una luz suave y cálida comenzó a brillar desde su palma mientras invocaba la magia curativa. Pronunció el encantamiento, curar. La magia hizo efecto, pero notó de inmediato que, a diferencia de Anita, no podía sanar una herida así en un solo instante. Mientras la luz pulsaba y la carne de su pierna se reparaba lentamente, analizó la eficiencia del hechizo. El consumo de magia para curar era solo una décima parte de lo que requería, filo ardiente, lo que significaba que probablemente podría practicarlo 150 veces. Calculó que si descansaba un poco, su magia se recuperaría para la mañana, pero la recuperación total de la herida tomaría aproximadamente un minuto. Sin dudarlo, se abrió la pierna una vez más. La voz del gran espíritu del fuego resonó con preocupación, expresando el temor de que su amo estuviera perdiendo algo fundamental de su humanidad. Se giró, con una sonrisa serena en el rostro mientras su mano comenzaba a brillar de nuevo. No se podía evitar, explicó, porque antes de ser una persona tenía que ser Luke. Su resolución era absoluta, sus ojos ardían con una feroz determinación que eclipsaba cualquier dolor. Anita Lucas reflexiona sobre el chico que acaba de conocer. Para ella, Luke era la primera persona de su tipo con la que se había encontrado. Sus pensamientos se remontan al momento en que derrotó a la mantis de la muerte con una única y abrumadora demostración de poder. Había considerado que formar equipo con un aventurero veterano era el curso de acción recomendado, y que un demonio de rango B como Luke no era un niño al que pudiera simplemente tomar bajo su protección. Se mostró escéptica cuando él afirmó tener un contrato con un espíritu de alto rango, e incluso sintió una punzada de celos al pensar que era un mago legítimo. Sin embargo, a pesar de todo, fue él quien más la sorprendió. Su declaración había sido absolutamente resuelta. Con una convicción inquebrantable, declaró su objetivo: quería convertirse en un héroe. Al principio había pensado que era un sueño infantil, pero se encontró incapaz de reír. Las palabras que salieron de su boca brillaron como una gema pulida, irradiando un calor y una determinación que parecieron envolverla por completo. Al mirarlo, sintió una profunda certeza. Esto era simplemente el prólogo de una leyenda. Estaba segura de que este chico se convertiría algún día en un héroe. Una sonrisa pícara cruzó su rostro. La idea no era tan mala después de todo. Si Luke se convertía en un héroe, entonces ella, la que le enseñó magia, sería conocida como la maestra del héroe. Lo que comenzó como un capricho ahora era una consideración seria. Más tarde, durante una sesión de entrenamiento, Luke se le acercó. Le pidió a Anita que le enseñara magia de recuperación de nivel intermedio. Ella se opuso a la petición, recordándole que apenas le había enseñado el hechizo de nivel principiante el día anterior y que primero necesitaba dominarlo por completo. En respuesta, él simplemente levantó la mano. Una luz brillante y centelleante emanó de su palma mientras lanzaba el hechizo a la perfección. ¿Qué tal esto?, preguntó. Anita se quedó mirando, completamente sin palabras. Analizó el flujo de su magia, recordando lo tosco e ineficiente que había sido apenas el día anterior. Ahora, no había ningún defecto. Su magia de recuperación de nivel principiante ya estaba perfeccionada. Ella escucha mientras Luke declara su intención de dominar la magia que ha aprendido. Al ver su determinación, ella accede, sugiriendo que tal vez podría enseñarle también hechizos de nivel intermedio. La idea la estremece.
No puede evitar sonrojarse, dándose cuenta con un estallido de emoción interna de que él es, sin lugar a dudas, un verdadero genio. Se sienta a solas, contemplando la pura improbabilidad de todo. Él había pasado sus días y noches tratando incansablemente a los pacientes en la clínica, y sin embargo, de alguna manera, en una sola tarde, había dominado un hechizo que ella suponía que había estado practicando en secreto. Fue un éxito asombroso. Su expresión se vuelve seria al admitir que podría haberlo subestimado. Inicialmente había creído que su aptitud se debía simplemente a una alta afinidad y a un contrato con un espíritu poderoso, pero ahora comprendía que se había equivocado. Luke interrumpe sus pensamientos, afirmando que, aparte de su conexión con los espíritus, posee un talento abrumador propio. Le pregunta sobre la aplicación del hechizo, curar, teorizando que al aumentar su densidad, también podría aumentar su velocidad de curación. Concluye que esto demuestra que tiene lo necesario para convertirse en un héroe. Él tiene razón. Anita confirma su teoría, explicando que al solidificar la magia, el resultado está determinado por el alcance. Le instruye que intente crear una cáscara exterior dura alrededor de la energía mágica. Él enfoca su concentración y una esfera de luz se forma en su palma. Mientras le da forma, Anita observa con una sonrisa agradable, aunque por dentro está conmocionada, atónita por la rapidez con la que está dominando el concepto. El resultado perfecto la hace rechinar los dientes de frustración. Luke observa que la esfera es impecable y comenta que lleva un tiempo escuchando ese sonido de rechinido de su parte. Azorada, ella suelta que su corazón está siendo completamente derrotado por los celos. Luke simplemente sonríe y le pregunta si ha tomado una decisión. Ella aprieta los dientes, su expresión se endurece con determinación. Mientras tanto, Luke manipula la magia de luz sin esfuerzo, dándole la forma de una pequeña criatura felina que mueve las orejas juguetonamente. Reflexionaba sobre su propia condición de aventurera de más alto rango, un rango S, y como conocer a Luke parecía un mensaje divino. Era como si los dioses le hubieran puesto una desventaja, impidiéndole crecer más. Se lamentó de este hecho, pronunciando su propio nombre, Anita, con un suspiro. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Luke, quien la señaló y le preguntó sobre la forma en que estaba canalizando su magia. Con un suspiro de cansancio, ella desestimó su pregunta. Dándole la espalda, le espetó que no le preguntara nada. Internamente, echaba humo, creyendo que esto era solo otro cruel giro del destino por parte de los dioses. Esta se había convertido en su rutina. Durante el día, Anita le enseñaba diligentemente a Luke magia de recuperación. Pero al caer la noche, se escabullían para entrenar juntos en secreto. Durante una de esas sesiones, un repentino destello de luz reveló una emboscada. Un enorme golem titán y dos mantis de la muerte aparecieron ante ellos. Sin dudarlo, Luke preparó un hechizo, cantando Aqua Shoot. Luego desató un ataque diferente, infundiéndole un poco de magia extra y gritando su nombre, Blessage. Una abrasadora ola de fuego brotó de su mano, precipitándose hacia el golem. La hoja de fuego cortó limpiamente el torso del golem titán, y su impulso la llevó hacia adelante para golpear a una de las mantis de la muerte que se encontraba justo detrás. Decidido a terminar rápidamente, declaró su intención de acabar con todos a la vez, desatando otro Blessage que arrasó el campo de batalla. En un instante, la batalla había terminado. Luke se quedó solo en medio de los restos humeantes y destrozados de los monstruos, declarando con calma que todo había acabado. Entonces notó una pequeña herida en su brazo derecho. Comentando que solo era un rasguño, colocó su mano sobre ella y lanzó cure. Una suave luz envolvió la herida, que desapareció por completo. Se aleja del lugar de su reciente batalla, volteándose con una sonrisa de confianza. Declara que apenas recibió un rasguño y que fue una victoria fácil. Reflexiona sobre su rápido progreso, apretando un puño. Después de 10 días y 10 noches de entrenamiento implacable, ahora puede curar instantáneamente heridas tan graves como huesos rotos. Se ha acostumbrado a usar la magia, resultado de su práctica diaria. Mientras sigue su camino, admite para sí mismo que practicar magia, especialmente la magia de tierra, es sorprendentemente agradable. Sin embargo, un pensamiento más oscuro aflora. Para encarnar el papel de Luke, había resuelto sacrificarlo todo, y siente que debería reprimir tales sentimientos de disfrute. Esto le recuerda a su infancia, cuando le encantaban las clases de dibujo. La alegría de dar vida a un diseño imaginado siempre fue especial para él, y recuerda lo divertido que era cuando podía hacer varias cosas a la vez. Su ensoñación es interrumpida por Anita, quien lo confronta con una expresión alterada. Exige saber cómo es capaz de lanzar el hechizo, curar, en multicasting, explicando que, aunque su alcance es limitado, es más rápido y más eficiente en maná que la magia de curación de nivel intermedio. Él simplemente sonríe y le da el crédito a la salamandra, agradeciendo al espíritu por enseñarle un control tan fino sobre su poder mágico. Una pequeña y brillante esfera de luz, la forma actual de la salamandra, flota cerca. La voz del espíritu emana de ella, negando el crédito. Insiste en que el talento era de Luke desde el principio. El espíritu profundiza, explicando que si bien controlaba la mayor parte de la magia que Luke usó inmediatamente después de su contrato, la magia espiritual depende en gran medida del sentido innato del contratista. Revela que Luke poseía un talento natural y significativo para manejar la magia desde el principio, dejándolo con una expresión de sorpresa. Baja la mirada, su expresión se vuelve sombría. Piensa para sí mismo que tiene sentido. La capacidad de volverse más fuerte mientras disfruta del proceso no es un talento que él debería poseer. Concluye que, Luke, realmente nació para ser un héroe. El pensamiento desencadena un recuerdo doloroso, una joven Aisa, yaciendo inmóvil en el suelo. Se culpa a sí mismo por haber perdido a su preciada amiga de la infancia.
De pie, solo en el presente, se disculpa, luego aprieta el puño con angustia, maldiciendo el nombre de Luke. Se lanza hacia adelante, con la espada en ristre y una expresión de feroz determinación en el rostro. Grita que estos nuevos enemigos son aún más fuertes que los anteriores, pero que eso es exactamente lo que necesita, cualquier cosa menos sería un problema. Su carga culmina en un salto, lanzándolo hacia una masa retorcida de bestias sombrías. Hace un voto silencioso y solemne, no volver a ser engreído, no bajar nunca la guardia y perfeccionar constantemente sus habilidades. Hará esto para no tener que presenciar nunca más la pérdida de la vida de otra persona. Una joven irrumpe con una expresión de pánico total, con las manos apretadas en puños. Grita el nombre de Luke, declarando que tienen un problema enorme. Él levanta la vista, sorprendido, y pregunta qué pasa. Tras una breve pausa, anuncia con calma que se les han acabado las provisiones de comida. Él continúa, diciendo que aunque agradece su preocupación, ya le había dicho que se encargaría él mismo de conseguir más suministros. Ella se niega de inmediato, entrecerrando los ojos mientras le recuerda su posición como su maestra. Con una ligera sonrisa, bromea diciendo que si ella no le da de comer, tendrá que recurrir a comer hierba. Molesta, ella replica que la hierba es solo hierba, y que ella no come plantas silvestres. Él entonces se ofrece a ir a investigar la situación por sí mismo. Él explica que de todos modos tiene asuntos en un pueblo cercano y que comprará comida mientras esté allí, ofreciéndole unas monedas. Ella acepta el dinero, diciendo que es una mala costumbre suya, pero añade rápidamente que tiene sus propios fondos. Luke sonríe, comentando que ella es realmente una aventurera de rango S. Más tarde, en lo que parece ser una caverna, se vuelve hacia ella con una expresión de comprensión repentina, preguntándole si de verdad le dijo algo así. El sudor perla su rostro mientras el pánico se apodera de él. Se da cuenta de que ha cometido un error, revelando conocimientos de su pasado. Intenta calmarse desesperadamente, razonando que si ella simplemente mira, comprenderá su propia fuerza. Su respuesta no es de sospecha, sino una amplia y alegre sonrisa. Se ríe, aparentemente encantada por su desliz, como si lo entendiera todo. Aún nervioso, Luke pregunta cuánta comida debería comprar, sugiriendo provisiones para 10 días. Ella lo considera pensativamente y luego le dice que con 3 días será suficiente, ya que quiere que él haga lo que le plazca. Él suspira aliviado, pensando para sí mismo que ella realmente tiene el aura de un rango S. Él pregunta si 3 días son realmente suficientes. Ella lo confirma con una sonrisa confiada, explicando que para entonces el veneno que padece debería estar curado. Le llevó tiempo analizar sus componentes, pero una vez que esté curada, tiene la intención de encargarse de inmediato de su siguiente encargo. Luke consideró su situación. Habiendo aceptado una solicitud del gremio, estaba obligado a completarla rápidamente, pero no podía simplemente abandonar su entrenamiento con Anita. Dejó de barrer, observando a Anita alejarse. Reflexionó que tenía muchas cosas que quería hacer por ella, pero el tiempo era corto. En un mes, él y Aisa, Anita, tendrían que dejar el pueblo para los exámenes de ingreso a la academia. El viaje a la capital era largo, dejándole solo este mes para ocuparse del segundo gran evento que sabía que se avecinaba. Con esta urgencia, corrió solo hacia el camino de la capital. Recordó de su vida pasada que el segundo evento involucraba un ataque de lobos de caza. Los había buscado antes, pero nunca los encontró. Justo en ese momento, aparecieron 2 de las bestias. Sabía que, aunque la magia de Aisa era poderosa, él podía encargarse de ellos sin sufrir heridas. Sin embargo, la verdadera naturaleza del segundo evento se reveló en otro lugar, un carromato sin dueño, cuyo caballo estaba siendo atacado brutalmente por 2 enormes monstruos parecidos a osos. A este paso, no llegarían a tiempo. Al ver la verdadera amenaza, Luke actuó al instante. Invocó a Salamander para el refuerzo corporal, gritando el nombre del arte, Raise Alma. Comprendió entonces que no era un simple bufo, sino un arte espiritual de fuego que mejoraba drásticamente sus habilidades físicas. Ordenando al gran fuego que morara en su interior, se lanzó hacia adelante como una flecha. Con su velocidad amplificada, acortó la distancia en un instante. Se había dado cuenta durante la práctica de que esta mejora se utilizaba mejor para eliminar rápidamente objetivos clave dentro de un grupo. Blandió su espada, canalizando poder en la hoja y gritando, Resach. Tras despachar a los monstruos, se quedó solo en el claro. A partir de ahora, decidió, toda su estrategia de combate se basaría en Resoma. Luego dirigió su atención al caballo blanco rescatado. Normalmente, habría necesitado conseguir un caballo, lo que convertía este encuentro en una fortuna. Era la primera vez que tenía un medio de transporte que no fuera un carruaje. Se acercó al animal, pensando que con Resoma, no necesitaba estrictamente un caballo para la velocidad. Se preguntó qué hacer con esta criatura salvaje. Para su asombro, el caballo se comunicó con él. Declaró que, si bien no tenía intención de pedir ayuda, no le importaría estar en deuda con quien le había enviado un espíritu. Luke se dio cuenta de que el caballo podía hablar, recordando que los espíritus y los animales naturales compartían un vínculo único. El caballo se alejó al trote con calma, aparentemente contento de seguirlo. Su viaje continuó, llevándolo a una posada. Esto marcó el comienzo del tercer evento, las señales de humo de Lumeria. Una posadera lo saludó cálidamente, diciéndole que tuviera cuidado y ofreciéndole comida para su viaje. Le sugirió que él y su compañera compraran provisiones en el pueblo y pasaran la noche. Al salir del establecimiento, Luke no era consciente del destino que le esperaba.
A la mañana siguiente, los abundantes campos del pueblo aparecerían arrasados, y él y su compañera se convertirían en los principales sospechosos. Se detuvo entre los árboles, con expresión firme. Conociendo la ubicación de antemano, lidiar con la situación fue un asunto sencillo. Consideró este evento en particular concluido con éxito. Reflexionó que sus provisiones de comida solo eran para 3 días. Sin embargo, gracias a Anita, los monstruos de la cueva ya no eran una preocupación, lo que aligeraba considerablemente su carga. Decidió que era una buena oportunidad para dirigirse a la capital real y contemplar su siguiente fase de entrenamiento. Su camino lo llevó a la boca de una cueva oscura. Al mirar dentro, su atención fue captada por un pequeño objeto brillante en el suelo. Se detuvo, preguntándose qué podría ser. Mientras estaba en la entrada, un peso palpable se asentó sobre el área. Sintió el repentino y opresivo cambio en la atmósfera, cuestionando su origen. La fuente de esa sensación surgió de las profundidades de la cueva, un inmenso torrente arremolinado de poder demoníaco. Supo al instante que un maestro de la magia increíblemente poderoso se encontraba más adelante. Su corazón comenzó a latir con fuerza con un miedo repentino y escalofriante por la seguridad de Anita. El sudor perlaba su frente mientras sus ojos se abrían con alarma. Luchó por controlar su creciente pánico, diciéndose a sí mismo que no tuviera miedo, que no debía abrazar el terror. Armándose de valor, dio un paso decidido hacia la opresiva penumbra. En lo más profundo de la cueva, Anita permanecía perfectamente tranquila, envuelta en un aura suave y etérea. Ante ella, la enorme bota de una figura invisible estaba plantada en el suelo. Desde su perspectiva, vio a Luke más adentro, con la espada lista a su lado mientras inspeccionaba la caverna. Ella sonrió cálidamente, con una expresión radiante y acogedora. «Bienvenido de vuelta, Luke», dijo. Él solo pudo quedarse mirándola, con evidente sorpresa. «Anita», tartamudeó. Ella inclinó la cabeza, disculpándose profusamente por haberle hecho preocuparse. La miró con incredulidad, mientras una revelación se apoderaba de él. Este inmenso poder, la energía que confundió con la de un demonio de alto nivel, era de ella. Era la magia de una aventurera de rango S. Finalmente comprendió que había estado juzgando a Anita por completo. Ella le dedicó una suave sonrisa con los ojos cerrados mientras le apuntaba con el dedo. Él tartamudeó, intentando restar importancia a su asombro, insistiendo en que no había necesidad de tal alarma. Su sonrisa se convirtió en una mueca de confianza mientras seguía apuntando, preguntándole si su propio poder mágico era más o menos el mismo que el de ella. La pregunta lo tomó por sorpresa, sus ojos se abrieron de par en par mientras las palabras, poder mágico, resonaban en su mente. Apartó la mirada, confundido. Anita le explicó que no era consciente de su propio nivel de poder. Le detalló que aquellos que nacen con una magia inmensa a menudo tienen dificultades para medirla en los demás, y que había oído que era más fácil compararse con alguien de un nivel similar. Su vergüenza se convirtió rápidamente en frustración. Exclamó que Salamander debería habérselo dicho, quejándose de que Anita debería haber mencionado desde el principio que su poder simplemente se estaba estirando. Se sintió como un tonto por haber percibido a un demonio de alto nivel y haberse precipitado, solo para darse cuenta de que era ella todo el tiempo. Rota la tensión, se sentaron juntos dentro de la cueva. Entre ellos, una pequeña versión felina del espíritu de fuego Salamander golpeaba el suelo con satisfacción. Mientras comían, él preguntó si su entrenamiento terminaría en 3 días más. Anita sintió mientras tragaba, añadiendo que era una lástima. Lo miró con una seriedad repentina, su expresión suplicante. «¿Me ayudarás con mi petición?», preguntó directamente. Él le sostuvo la mirada, su propia expresión se volvió seria y contemplativa mientras consideraba sus palabras. Anita se estira, con el cuerpo ágil, y anuncia que es hora de un poco de rehabilitación. Se vuelve hacia Luke con una sonrisa, notando que parece bastante motivado para su misión. Él asiente de inmediato. Su expresión se suaviza mientras se disculpa por haberlo involucrado. Confiesa que fue una decisión difícil traerlo, pero que no lo habría logrado sin él, reconociendo su fuerza. Mientras se adentran en una cueva oscura, guiados por un pequeño orbe de luz flotante, Luke expresa su gratitud, mencionando que se alegra de que Anita le haya enseñado algo de magia. Ella responde que sin duda será de ayuda. Su camino es bloqueado de repente por un colosal y reluciente muro de cristal que llena la caverna de suelo a techo. Luke lo mira, identificándolo como una barrera. Anita admite que esta no es su especialidad, pero cree que puede lograr que pasen. Luke, sin embargo, siente el denso poder mágico sellado dentro de la barrera y se da cuenta de que ni siquiera la llama de su esposa podría derretirla fácilmente. Levantando un báculo, Anita declara su intención de disipar la barrera. Con una oleada de energía, el muro cristalino se hace añicos, desatando una poderosa onda de choque. Luke observa, atónito por la increíble demostración de poder mágico. Desde el interior del remolino de polvo y escombros de la barrera destruida, una forma masiva y escamosa comienza a emerger, sus pesadas garras golpeando el suelo de piedra. La criatura se revela por completo, un temible dragón de escamas oscuras y una salvaje crin blanca. Con los ojos muy abiertos, Anita identifica a la bestia, un dragón venenoso. En un instante, la expresión de Luke se endurece con una sombría determinación. Desenvaina su espada, su cuerpo se tensa mientras se prepara para enfrentar la monstruosa amenaza. El dragón venenoso deja escapar un gruñido bajo. Según el gremio de aventureros, la amenaza de un dragón suele certificarse como de rango A o superior. Sin embargo, este dragón en particular es una amenaza de rango S, la clasificación más alta posible, un enemigo que ni siquiera una aventurera de rango A como Anita debería poder derrotar sola. La gran bestia ruge, sus poderosas alas se despliegan en los confines de la cueva.
Enfrentando la abrumadora amenaza, Luke comprende que este no es un oponente al que pueda desafiar de frente. A pesar de esta sombría conclusión, su determinación no flaquea. Se recuerda a sí mismo que hizo una promesa de ayudar, de evitar que la aldea cercana sea completamente destruida. Más tarde, tras haberse retirado a una distancia segura, se sientan junto a una fogata. Anita comienza a explicar la historia del dragón, relatando cómo permaneció oculto durante mucho tiempo antes de emerger de repente para aniquilar una aldea. Aunque el gremio de aventureros emitió una solicitud de subyugación, señala que la recompensa es tan baja que muy pocos aventureros están dispuestos a aceptar la misión. Él pregunta por qué la recompensa es tan mísera. Anita explica que es porque los nobles no han sido afectados directamente, sugiriendo que la tierra devastada probablemente tenía poco valor para ellos en primer lugar. Mirando las llamas, ella explica que las solicitudes de subyugación de monstruos de alto rango por parte del Estado o de patrones ricos siempre vienen con recompensas acordes a la dificultad. Sin embargo, en este caso, como los nobles no han sufrido pérdidas, se contentan con ignorar el problema, permitiendo que el monstruo siga libre. Luke expresa su preocupación de que, si se le deja en paz, el dragón eventualmente se convertirá en un problema también para los nobles. Con una sonrisa astuta, Anita revela que el dragón es inteligente y ataca deliberadamente aldeas pequeñas y aisladas para evitar llamar demasiado la atención y, por lo tanto, ser subestimado. Su expresión se endurece con determinación. Por eso decidí hacerlo, declara. Al ver esto, una pequeña sonrisa se forma en el rostro de Luke mientras comenta que ella debe poseer un fuerte sentido de la justicia. Ella se aparta, su tono se vuelve sombrío. No es por una razón tan grandiosa, confiesa, sino por una personal. Una vez se alojó en una de las aldeas que fue atacada y se siente en deuda con su gente por la amabilidad que le mostraron cuando apenas era una novata. Esta misión es su forma de pagar esa deuda. Una sonrisa triste y distante se dibuja en sus labios mientras añade un último y doloroso detalle: la persona a la que desea pagar su deuda ya no está viva. Al escuchar su historia, Luke cae en un profundo silencio, su expresión indescifrable. La fogata crepita, sus llamas parecen reconocer el peso de su confesión. Él se arma de valor, declarando que luchará. Detrás de él, Anita confirma su plan y, con una orden firme, invoca a Salamander para que se encienda. Ella entra en acción de inmediato, lanzando una ráfaga de afilados proyectiles de hielo que impactan en el pellejo del dragón venenoso. Mientras la bestia está aturdida por el asalto, Luke se abalanza, descargando su pesada hoja en un poderoso arco mientras grita el nombre del ataque: lanza de hielo. Su arma da en el blanco, pero se da cuenta con una mueca que las escamas del dragón son demasiado duras. Sin inmutarse, canaliza al gran espíritu del fuego, ordenando a una llama enérgica que cabalgue el vendaval y perfore el cielo. Desata el ardiente golpe de fuego directamente en el flanco del dragón. El ataque de fuego resulta efectivo, y el dragón retrocede con un rugido de dolor antes de alzar el vuelo. Anita se da cuenta de que no podrá volar aquí y prepara su siguiente hechizo: olas de agua. Su hechizo conjura un torrente de agua que inunda el suelo, sellando la movilidad del dragón. Luke reconoce su táctica: acorralar a la bestia para crear una abertura. Comprende que su objetivo ahora está claro. Se mantiene firme ante la inmensa criatura acorralada, presentándose como el único objetivo. El dragón responde desatando un torrente de aliento oscuro y nocivo. Un único pensamiento cruza su mente: debe evadirlo a toda costa. Se lanza fuera del alcance de la explosión tóxica, aterrizando con perfecto equilibrio para desatar otro golpe de fuego. Herido, el dragón se da la vuelta y se retira a una cueva cercana, lo que provoca la observación de que ha huido. Pero su huida se ve truncada cuando enormes lanzas de hielo brotan del suelo, bloqueando la entrada de la cueva. La voz de Anita resuena, declarando que no escapará mientras lanza su hechizo lanza de hielo. Ella observaba atentamente mientras Luke se abalanzaba, su espada cortando el aire al desatar un ardiente ataque, Blaze Ash. En respuesta, ella invocó un colosal martillo de agua, que se estrelló contra el dragón venenoso. La bestia rugió mientras el agua la arrollaba. Anita notó con satisfacción que el dragón estaba debilitado, tal como había esperado. Atrapado dentro de la barrera, ahora era un blanco vulnerable. Él llamó a Anita, observando que el dragón estaba considerablemente debilitado y que debían aprovechar su ventaja. Ella estuvo de acuerdo, afirmando que su decisión de enfrentarse a la bestia había sido la estrategia correcta. Si el dragón estaba demasiado débil para moverse, razonó, podrían simplemente sellar la barrera y marcharse. Pero ahora, era el momento de asestar el golpe de gracia. Entonces invocó a Salamandra, y su espada se encendió con llamas brillantes para formar el Blaze Alma. Con un grito decidido, cargó hacia adelante, desatando otro Blaze Edge, que golpeó al asediado dragón. El suelo de la caverna era ahora un paisaje desolado de hielo y tierra destrozada. En medio de la destrucción, Anita estaba sola, inspeccionando la escena. Plantó su báculo con firmeza en el hielo, con una concentración absoluta. Diminutas motas de luz comenzaron a arremolinarse a su alrededor mientras se dirigía a los innumerables espíritus de la zona, suplicándoles que le prestaran su fuerza. Los espíritus respondieron a su llamada, su energía fusionándose a su alrededor mientras comenzaba a tejer un pseudo arte espiritual. La energía se solidificó en una colosal y reluciente lanza de cristal, que ella arrojó hacia adelante con una fuerza inmensa. Con un grito decidido, ordenó a la lanza que avanzara. El proyectil de cristal dio en el blanco, empalando violentamente al dragón venenoso y clavándolo contra la pared lejana de la caverna. Empalada y encerrada en cristal, la prisión congelada de la gran bestia comienza a fracturarse.
Sonidos agudos y secos resuenan mientras las grietas se extienden por su superficie cristalina. Las fracturas se extienden rápidamente hasta que toda la forma congelada del dragón venenoso explota hacia afuera, haciéndose añicos en 1000 fragmentos relucientes que llueven sobre el suelo de la caverna. Observando el polvo brillante asentarse, Luke se para junto a un pequeño orbe de luz flotante. Murmura para sí mismo, preguntándose si la batalla realmente ha terminado. Su expresión es de un cauto alivio, con los ojos fijos en el lugar donde una vez estuvo el formidable enemigo. Su contemplación se ve interrumpida cuando Anita salta alegremente sobre su espalda, exclamando que han ganado. Declara que fue más fácil de lo que esperaba, todo gracias a él. Tomado por sorpresa, Luke forcejea bajo su peso, diciéndole que se baje. Ella no hace caso de sus protestas, frotando juguetonamente su mejilla contra la de él y preguntándole en broma si se está sonrojando. Cuando finalmente se calman, él vuelve a mirar los restos de su enemigo, confirmando su victoria. Todavía está asombrado por lo que Anita logró, dándose cuenta de que su técnica era un pseudo-arte espiritual que requería convencer a los espíritus menores locales para que cooperaran, una maniobra brillante pero arriesgada que podría haber fracasado fácilmente. Él se vuelve hacia ella, y ella comienza a explicar. Confiesa que en realidad estaba fanfarroneando, solo intentaba intimidar a la criatura. Revela que el monstruo era un Nemde, y como era tan poderoso, obtuvo 2 títulos por derrotarlo. Con esta victoria, exclama, su nombre seguramente se hará famoso. Luke sonríe, comentando que está un paso más cerca de convertirse en una heroína. Su sonrisa se desvanece cuando su atención se desvía más allá de ella, hacia un oscuro agujero que quedó donde había estado el cuerpo del Nemde. Un mal presentimiento lo invade. Anita, sin embargo, se asoma a la abertura, preguntándose en voz alta qué podría haber más adentro. Antes de que pueda advertirle, un violento torrente de líquido oscuro y viscoso brota del agujero. El impacto golpea a Anita de frente, haciéndola tambalearse mientras Luke observa conmocionado. Ella se tambalea hacia atrás, y Luke la sujeta justo cuando empieza a caer. Él grita su nombre alarmado, con los ojos muy abiertos por la conmoción mientras unos restos oscuros del ataque, parecidos a plumas, caen flotando al suelo. Él la baja con cuidado al suelo de la caverna, acunándola mientras ella lucha por hablar. Con lágrimas asomando en sus ojos y manchas oscuras en su rostro, ella se disculpa, susurrando que quizás ha fallado. Antes de que pueda responder, un gruñido grave y gutural retumba por la cueva. De la opresiva oscuridad emerge otra forma masiva, con rasgos idénticos a la bestia contra la que acababan de luchar. Luke mira con horror, las palabras se le atoran en la garganta al identificarlo, un segundo dragón venenoso. El enorme dragón venenoso gruñe, mostrando sus colmillos. Frente a él, Luke protege a la mujer de pelo largo, dándose cuenta con una mueca de que había calculado mal la fuerza del enemigo, creyendo que solo había uno. Ella le dice que no tenga miedo. Desde la distancia, los 2 humanos parecen pequeños ante la bestia, pero Luke nota algo inesperado, el propio dragón es pequeño. Sus ojos se abren de par en par cuando se da cuenta de la verdad. Es una cría, ahora lo entendía. El dragón que habían derrotado era magnífico, pero había estado escondiendo a su cría. Se había ocultado no en una gran ciudad, sino en una pequeña aldea, y su cría se había escondido junto a él. El recuerdo de cuando encontraron el nido por primera vez a Flora, una cueva de cristal resplandeciente, donde residía un hermoso dragón cristalino. Luke se dio cuenta de que había estado allí todo el tiempo, anidando con gran cuidado para no ser descubierto. Se preguntó qué hacer. La mujer de pelo largo le recordó que, con la situación invertida, no se podía contar con ella como parte de su fuerza de combate. Su voz interrumpió sus pensamientos, advirtiendo que el joven dragón se acercaba. Señaló que, aunque era una cría, su cuerpo era casi del tamaño de un adulto, y si había sido entrenado por su progenitor, estarían en serios problemas. Impulsado a la acción por su advertencia, Luke se lanzó a un lado, esquivando por poco un poderoso zarpazo de las afiladas garras del dragón. Esquivó de nuevo mientras la cola pasaba zumbando a su lado. La joven cría era mucho más rápida que su progenitor. A pesar del peligro, una expresión de determinación cruzó su rostro mientras apretaba el puño. Este dragón, decidió, era para que él lo domara. Su mirada se posó en los restos cristalinos cercanos, y una revelación devastadora lo golpeó. El temible dragón progenitor no había estado atacando, había estado proveyendo comida para su cría. Se preguntó si siquiera se había quedado con algo para sí mismo. El recuerdo trágico y completo regresó. El progenitor, atrapado con su cría detrás de una barrera, solo había recibido una mísera porción de comida. Al borde de la inanición, el progenitor acorralado fue asesinado por los mismos humanos que los habían atrapado. Esa historia ahora alimentaba a la imponente bestia ante él. El dragón venenoso, consumido por la rabia, estaba arrasando con todo. Se plantó con firmeza, con la espada en mano, y sostuvo la mirada del dragón. Comprendía su furia, reconociendo que la bestia no era la única que recordaba tal ira. Aunque su objetivo original ya no estaba, no podía simplemente quedarse de brazos cruzados. En respuesta, la garganta del dragón venenoso comenzó a hincharse y a brillar, acumulando energía para un ataque de aliento. Luke reconoció las señales de inmediato, pero notó que la criatura se estaba tomando un tiempo inusualmente largo para cargar su poder. Pero en lugar de apuntar hacia adelante, el dragón inclinó de repente la cabeza hacia atrás, apuntando su fauce cargada directamente al techo de la caverna. El brusco cambio de dirección dejó a Luke atónito, preguntándose por qué había apuntado hacia arriba. Con un rugido ensordecedor, el dragón desató un rayo concentrado de energía oscura directo hacia el cielo.
La pura fuerza de la explosión lanzó a Luke hacia atrás, obligándolo a protegerse de la violenta onda de choque. El rayo abrió un enorme agujero en el techo de la caverna, provocando una lluvia de rocas y escombros a su alrededor. Él se mantuvo firme, con la espada en ristre, mientras la mujer de pelo largo observaba la destrucción desde una distancia segura. Mientras el polvo comenzaba a asentarse, una repentina ráfaga de viento azotó el espacio cerrado. Confundido, Luke miró a su alrededor, preguntándose qué estaba pasando y por qué una brisa aparecería de repente dentro de una cueva. Su mirada se dirigió hacia arriba, siguiendo la fuente del viento hasta el enorme agujero en el techo, del cual todavía caían pequeños fragmentos de roca. La mujer de pelo largo miró hacia arriba en estado de shock. Se dio cuenta con creciente horror de que el oscuro vacío de arriba no era el cielo nocturno, sino el interior de otra cueva, aún más grande. De esa oscuridad, un ala colosal y coriácea se desplegó, descendiendo hacia la caverna. La enorme criatura aterrizó con un golpe que hizo temblar el suelo. Luke le gritó a Anita, dándose cuenta con alarma de que esta nueva bestia no tenía intención de escapar. Gritó que no podían dejarla huir mientras ambos se preparaban para enfrentar la imponente nueva amenaza. Se aferra desesperadamente al lomo del dragón venenoso mientras este se sacude por el aire. Detrás de él, Anita le grita que se sujete, asegurándole que está bien pero advirtiéndole que tenga cuidado de no salir despedido. El dragón se distancia de la caverna, volando velozmente sobre el terreno escarpado. De repente, da una sacudida en el aire, obligando a Luke a afianzar su agarre mientras mira hacia atrás sobresaltado. Grita, preguntando a dónde los lleva el dragón. Razona que no debería haber ninguna aldea cerca, pero que no pueden ir muy lejos. Luego, grita una orden, pidiendo a Salamandra que use su fuego. En respuesta, estalla una brillante ráfaga de llamas que rápidamente toma la forma del gran espíritu del fuego, Salamandra. El espíritu se lanza hacia adelante, su forma ígnea impactando el costado del dragón y envolviéndolo en un vórtice de llamas. El impacto hace que Luke caiga del lomo del dragón, golpeando el suelo con fuerza y rodando hasta detenerse. Levanta la vista alarmado, dándose cuenta de que si esto continúa, Salamandra destruirá al dragón. Se pone en pie a trompicones, olvidando su preocupación inmediata al encontrarse en medio de una aldea tranquila y desconocida. Confundido, mira a su alrededor, preguntándose cómo es posible que haya una aldea aquí. Recuerda que los materiales de referencia no mostraban nada parecido. Sus pensamientos son interrumpidos por un grito agudo cuando la cabeza del dragón venenoso aparece sobre el tejado de una casa cercana. La bestia se desploma, destrozando el tejado del edificio. Dos aldeanos huyen aterrorizados, uno gritando que es un dragón, mientras que el otro grita con horror que hay gente dentro de la casa que se derrumba. Se quedó en medio del caos, exigiendo saber qué estaba pasando. Una aldeana frenética solo pudo gesticular salvajemente, gritando que no tenía ni idea. Su confusión se convirtió en alarma cuando el dragón venenoso derribado comenzó a moverse. Gritó que no reconocía esta aldea e instó a todos a evacuar hacia el camino principal. Con un estruendo ensordecedor, el dragón desplegó sus enormes alas, lanzando astillas de madera y escombros por los aires mientras él se encogía ante el sonido penetrante. La bestia entonces soltó un tremendo rugido que hizo temblar la tierra y resonó por todo el valle. La pura fuerza de la onda sonora golpeó a Luke y a los aldeanos cercanos, obligándolos a cubrirse los oídos de dolor. El rugido se extendió por todo el asentamiento, una señal del desastre que se avecinaba. En lo profundo de los bosques circundantes, el rugido no pasó desapercibido. Las cabezas de las bestias salvajes, un lobo feroz, un conejo de dientes afilados, se irguieron atentas, con sus instintos encendidos por el sonido. En una estampida atronadora, una horda de monstruos salió de la línea de árboles, cargando con velocidad feroz hacia la fuente de la perturbación. Descendieron sobre las afueras de la aldea, una ola de garras y dientes que hizo que los aterrorizados aldeanos se dispersaran en todas direcciones. Un aldeano gritó de terror, señalando cómo aparecían aún más monstruos. Una criatura parecida a un grifo se lanzó desde arriba, hundiendo sus garras en uno de los lobos que cargaban. Luke observó, horrorizado, al darse cuenta de que no era solo el dragón, toda la zona estaba plagada de monstruos, y ahora se estaban atacando entre sí. Contempló el pandemonio, el dragón herido, las bestias luchando, los aldeanos indefensos. El pensamiento se solidificó en su mente con una certeza escalofriante, intentar luchar contra el dragón y al mismo tiempo proteger a esta gente era una tarea imposible para él. Pero cuando la desesperación amenazaba con consumirlo, una imagen fugaz de la heroína apareció a su lado. Su expresión se endureció, una única e inquebrantable orden atravesando el ruido y el miedo, tenía que protegerlos. Se mantuvo firme, con la espada en ristre, dando una orden clara, no habría sacrificios. Mientras hablaba, un monstruo oso colosal se abalanzó, y él empujó a un aldeano a un lugar seguro, gritándole que corriera mientras la zarpa de la bestia descendía. Se preparó, recibiendo toda la fuerza del golpe en su espada. Esta, lo sabía, era su prueba, un desafío que debía superar para proteger a todos. Empujando al monstruo hacia atrás, sus ojos escanearon el caos. Los aldeanos estaban abrumados, desesperadamente escasos de defensores. Se dio cuenta de que un pueblo de este tamaño debería tener aventureros, pero no había ninguno a la vista. Justo entonces, una voz lo llamó por su nombre. Era la heroína elfa, amonestándolo por intentar sacrificarse solo. Luego interceptó un poderoso golpe del dragón venenoso, protegiéndolo del ataque. La pura fuerza del impacto la envió volando por los aires. La onda de choque por sí sola fue suficiente para golpear a Luke, haciendo que escupiera sangre mientras se desplomaba en el suelo y ella gritaba su nombre. Se levantó, su espada brillando con una luz suave. No había problema, pensó, todavía podía luchar. Precisamente por eso había aprendido magia de recuperación.
Una ola de energía curativa lo recorrió. Mientras recuperaba sus fuerzas, un hombre con armadura le gritó, preguntándole si estaba bien. Luke levantó la vista y vio a 3 figuras luchando contra los monstruos con destreza. Se dio cuenta con una oleada de esperanza, aventureros. Todavía podía seguir. Los aventureros desviaron su atención de las bestias más pequeñas hacia la verdadera amenaza. Se quedaron paralizados, atónitos ante la visión del dragón venenoso. Luke sintió su vacilación, estaban abrumados por el aura mágica inmensa y siniestra de la criatura. Al ver su miedo, supo que no podía dudar. Pasó de largo a los aventureros atónitos, con la espada en alto, y cargó directamente contra el colosal dragón. Él declara su intención de derrotar al dragón por sí mismo. Los aventureros detrás de él están horrorizados, y uno de ellos califica de imprudente que luche solo. Con un rugido decidido, aprieta el puño y les implora que confíen en él. Luego desata un poderoso mandoble, su espada trazando un arco en el aire, envuelta en una energía oscura y crepitante. Una feroz determinación llena sus ojos mientras afirma internamente su identidad. Luke Vantima, un hombre más fuerte que ningún otro. Su convicción deja a los aventureros en silencio. Finalmente, uno de ellos reconoce su determinación. Luke mira hacia atrás, con una sonrisa de confianza en su rostro. Dándoles la espalda, camina hacia su enemigo. El aventurero con armadura le grita, confiándole ese lado de la batalla. La atención de Luke se centra en el dragón venenoso, que ahora ha vuelto su atención hacia él, pareciendo ignorar a los otros aventureros. La gran bestia sisea, su voz destilando veneno. Reconoce a Luke, identificándolo como el asesino de su progenitor. Había asumido que Luke había huido con los demás, pero ahora se da cuenta de la verdad, no era más que un señuelo, ganando tiempo para que los aldeanos escaparan. Impasible, Luke se mantiene firme, con la espada en ristre. Afirma con calma que el dragón lo ha subestimado desde el principio, y que no le importa. Sus ojos comienzan a brillar con poder. Anuncia que, a partir de ahora, desplegará constantemente el Raíz Alma de Salamander, y le dice al dragón que se prepare para las consecuencias mientras una aura de fuego brota a su alrededor.